Buenas noches, queridos amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Origen, fieles al último programa que, como saben, hicimos sobre la libertad de información, libertad de prensa. Hoy hemos querido hacer un debate sobre una cuestión muy controvertida. Nuevamente les digo que ha sido muy complicado tener hoy aquí a 4 personas preparadas, como siempre, excelsas, insignes en el aspecto fundamental que vamos a abordar sobre una cuestión que cada vez es más importante porque desde luego condiciona el porvenir y futuro de todos los españoles y los ciudadanos de nuestro país. El modelo financiero del Estado, los presupuestos generales del Estado, la deuda, la inflación, todos los elementos económicos que condicionan el desarrollo normal de la vida de los españoles, hoy lo vamos a examinar en Origen. Para ello tenemos a 4 invitados, como digo, con posiciones con diferentes puntos de vista, pero que van a desgranar y a examinar, junto con todos ustedes, para que puedan hacerse un criterio propio estas cuestiones fundamentales. En primer lugar tenemos a Domingo Soriano, que es periodista de información económica y colabora habitualmente en medios como Libertad Digital o Es Radio. Buenas noches, Domingo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos también a don Juan Ramón Rayo, economista y decano de la Universidad de las Hespérides. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Eduardo Garzón, economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Y también tenemos a Juan Antonio Jimeno Ullastres, que es catedrático de Economía emérito aplicada de la UNED y es rector de la UNED. Muchas gracias por venir. Efectivamente, gracias a vosotros. Pues vamos ya, sin más, al aspecto fundamental y principal del programa de hoy. Y lo primero que le lanzo a mis contertulios, ¿no? Esperan a que les dé el turno de palabra para intervenir. El modelo financiero del Estado español. Vamos a hacer unas pequeñas pinceladas para que le quede clara la posición de cada uno a nuestra audiencia. Y vamos a centrarlo en el aspecto, digamos, político y más tangible, donde se puede ver el modelo financiero del Estado español, que son los presupuestos generales del Estado, los problemas y beneficios de nuestro sistema financiero, pero en general el sistema, el modelo económico que tenemos en España. Si quieren empezar, como hemos empezado, Domingo. Sí, a ver, yo diría que España, desde el punto de vista financiero, no es un Estado soberano. Esto es algo que sorprende mucho, pero yo creo que hace 15 años que no lo somos. Probablemente nos podríamos ir incluso al comienzo de la eurozona, de la zona euro, de la implantación de la moneda común, pero en los últimos 15 años España depende para financiarse del resto de los países de la eurozona y de las políticas del Banco Central Europeo. De hecho, no hay más que ver lo que ocurrió en ese momento dramático entre 2010 y 2012, los costes a los que nos financiábamos. Lo que eso obligó a hacer a los gobiernos, al gobierno de Rodríguez Zapatero, le obligó a tomar una serie de medidas en aquella famosa sesión en el Congreso del 10 de mayo de 2010, que nadie hubiera esperado: la congelación de sueldos de los funcionarios, de las pensiones, bueno, la rebaja de sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones, recortes en muchísimos campos en los que siempre había prometido que no tocaría, muchísimas partidas que siempre había prometido que no tocaría, y el gobierno de Mariano Rajoy, que incumplió todas y cada una de sus promesas electorales, en este caso sobre todo en materia de impuestos, igual ahogado por una situación financiera que, bueno, pues nos podía conducir a una quiebra a la griega. Y en aquel verano de 2012, después de 2 años extraordinariamente complicados, el señor Draghi apareció un día y dijo: el Banco Central Europeo hará lo que sea necesario y, créanme, será suficiente. Era lo que sea necesario para sostener la moneda única. Y a partir de ahí, los costes de financiación de España se hundieron, seguimos teniendo una prima de riesgo, seguimos teniendo un diferencial con el resto de los países de la eurozona, sobre todo con Alemania, los países más ricos, pero a partir de ahí se hundieron. ¿Y esto por qué es? Bueno, es porque nosotros dependemos en buena parte para financiarnos de que el resto de los países de la eurozona, y digamos, eso se traduce en la política del Banco Central Europeo, nos apoyen. Entonces, digamos, el primer titular es: no somos un país soberano, sin el apoyo del resto de los países de la Unión Europea no podríamos financiarnos o tendríamos que financiarnos a un coste muchísimo más elevado. Hasta ahora es verdad que no nos han pedido demasiado a otros países, pues como Grecia, Italia, Portugal, puede que les hayan exigido más, pero en el momento en que quieran exigirnos más, como no somos, bueno, pues tenemos un déficit estructural que no hemos conseguido resolver, tenemos una deuda pública muy superior a la que probablemente podríamos aguantar nosotros solos, pues tendríamos que hacer cosas que no querríamos hacer desde el punto de vista político, especialmente los gobiernos, tanto el actual, pues también el posible que hubiese del Partido Popular. Entonces,
El titular es ese: estamos en manos de lo que decidan nuestros vecinos ¿Tú, de la Domingo, tú eurozona. crees que ese modelo es sostenible a largo plazo? Bueno, mientras el ministro de Finanzas alemán o el primer ministro holandés esté dispuesto a sostenernos, sí, llevan 10 años sosteniéndonos, 10, 12 años. El día que esos socios de la de la eurozona decidan que no, que ya no nos sostienen más, y puede ocurrir, ¿eh? Una crisis de gobierno en Holanda, un primer ministro holandés que decide que quiere lanzar algún mensaje populista sobre que los del sur de Europa se están llevando el dinero, las transferencias y que no se lo merecen. Hay una nueva crisis. Eso me suena. Claro, hay una nueva crisis en la eurozona como la que hubo entre 2010 y 2015, y como nosotros solos no seríamos capaces de acudir a los mercados a los costes actuales, pues veríamos que se dispararían. Y hasta qué punto podríamos llegar a pagar esos nuevos costes. Tranquilizar a esos mercados si ya no tenemos el respaldo de Alemania, Holanda, Austria o el resto de los países ricos de la eurozona. Buenas preguntas que vamos a tratar de responder a lo largo del programa. Juan Ramón. Bueno, por no repetir muchas de las cosas que ha comentado Domingo, con las que estoy fundamentalmente de acuerdo, creo que también debemos plantearnos el horizonte hacia el que nos dirigimos y la viabilidad financiera de ese horizonte, porque claro, la pregunta que formulabas es, bueno, miremos los presupuestos de este año, que no los hay porque son prorrogados del año pasado, pero bueno, bien, pero esa es una visión de sostenibilidad muy a corto plazo. Pero claro, ¿qué pasa durante las próximas 2 o 3 décadas? Porque al margen de que ahora mismo tengamos un déficit público coyunturalmente en zona cómoda, no en zona muy crítica, unos niveles de deuda pública que han sido en gran medida diluidos por la inflación que ha vivido no solo España, sino el conjunto de la eurozona, a medio largo plazo sí que tenemos un problema en ciernes de endeudamiento público implícito muy fuerte, que es el sistema público de pensiones. Un sistema público de pensiones que es una bomba de relojería, en gran medida porque ha sido cebada por las contrarreformas aprobadas por este gobierno para garantizar, llueva o truene, el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros a costa de sablear mediante subidas de las cotizaciones sociales, de momento escasas, pero programadas mediante un mecanismo automático tan fuertes como sea necesario en el futuro, sobre las generaciones que estén en ese momento trabajando. Y claro, de la misma manera que Domingo planteaba un posible conflicto político-económico redistributivo entre los países de la eurozona, que Alemania, el contribuyente alemán, el contribuyente neerlandés, el contribuyente austríaco no quiera sostener el déficit y el endeudamiento estructural del Estado español en materia de pensiones, que, insisto, el volumen de deuda pública implícita o de compromisos, obligaciones financieras implícitas en materia de pensiones es muy superior a lo que tenemos emitido en bonos, pues ahí también puede haber un conflicto distributivo intrageneracional, es decir, dentro de un mismo periodo de tiempo, entre 2 generaciones, ¿no? Que la generación joven que esté obligada a pagar crecientemente cotizaciones sociales, una parte cada vez mayor de su sueldo, y ahí también podremos meter también el rentismo que puede existir en materia inmobiliaria, si se limita a la construcción de viviendas, si se limita, por tanto, las vías de incrementar la accesibilidad de vivienda y abaratar el precio, y por tanto una transferencia desde los jóvenes a los propietarios de inmuebles, que suelen ser también en mayor porcentaje las personas pues más adultas o ya jubiladas. Claro, la generación joven expoliada, no necesariamente la de ahora, sino también la de dentro de 10 o 20 años, expoliada vía cotizaciones sociales, vía alquileres crecientes, pues puede decir basta, y si dice basta y hace falta una reforma del sistema de pensiones, ¿estarán los políticos dispuestos a acometerla recortando, por ejemplo, prestaciones a los pensionistas, que serán, pues si ahora son 10 millones potenciales de votos, en 20 años serán 15 millones potenciales de votos? ¿Lo podrán hacer? No, si no somos capaces de resolver internamente ese problema distributivo de sostenibilidad financiera. Los mercados nos financiarán ilimitadamente los déficits necesarios para no afrontarlo. Pues, bueno. ¿Tú vinculas directamente el problema de la deuda, o si es un problema, con la partida de pensiones? No, o sea, yo creo que aun cuando no hubiese... no es finalista la deuda. No, la deuda claro que no es finalista, pero si tú quieres no afrontar el problema de las pensiones echando el balón hacia adelante, emitiendo deuda, pues si ya tienes mucha deuda emitida y vas a emitir más, los mercados no te lo van a financiar. Pero es que aun cuando no tuvieras deuda, habría un problema en materia de pensiones, obviamente más ligero, porque si no tuviéramos deuda podríamos, como digo, pegar un balonazo y dejar que lo resuelvan las generaciones aún más futuras. Pero bueno, al final son todo pasivos del Estado, tanto los emitidos en los mercados financieros como los implícitos, y lo que hay que evaluar, lo que evalúan los mercados, es la solvencia financiera conjunta del Estado y la capacidad política
de las instituciones de ese Estado para resolver, para rehacer, para reformular esa solvencia en caso de que se entre en crisis. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Pues lo veo de una forma muy diferente a lo que se ha comentado aquí. Voy a empezar simplemente señalando que no estamos en el mismo momento que hace 10 años con la crisis de la zona euro y la prima de riesgo desbocada, porque los propios dirigentes europeos aprendieron de los errores, porque los bancos centrales están para apoyar a los tesoros públicos. De hecho, la mayor parte de los bancos centrales en su día se crearon para eso, para ser el banco de los estados. Entonces, la anomalía era, desde la creación de la zona euro y todo el proyecto europeo, desde Maastricht desde el año 92 hasta el año 2012, cuando se dieron cuenta de que se habían pasado precisamente tensionando la cuerda, apretando la tuerca a países como a Grecia, ¿no? Entonces, esa era la anomalía, la de que un banco central no respaldara la política pública, concretamente la deuda pública de los países miembros. En todos los demás países, sobre todo los desarrollados, con bastante músculo financiero y fiscal, se ha hecho durante todo este tiempo y no ha pasado nada. Por poner ejemplos claros como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Suiza, Japón sobre todo, y por no hablar de China, ¿no? Entonces, mientras haya un banco central detrás, la política pública es sostenible por definición, ya que al fin y al cabo, si viene alguien a pedirle que le devuelva, por ejemplo, los bonos públicos de Japón, ¿no? Dice a Japón, oye, devuélveme el dinero. Bueno, Japón tiene soberanía monetaria, puede crear el dinero para pagarlo siempre, ¿no? Y esto es algo que incluso... Crear el dinero, ¿quieres decir imprimir el dinero? Bueno, no, porque imprimir alude a algo físico y hoy día el 95% de todo el dinero es... Bueno, sí, generar de alguna manera, emitir masa monetaria. Dinero, eso es. De hecho, eso es lo que ocurre constantemente. Ahora mismo está ocurriendo cuando un banco privado concede un crédito y no nos llevamos las manos a la cabeza porque eso esté ocurriendo, ¿no? Siempre se suele señalar al Estado como el causante de que haya más dinero en circulación, cuando en realidad eso también lo hace el sector privado. Y no hay ningún tipo de problema siempre que eso esté controlado. Insisto, si Japón está hoy día manteniendo una deuda pública del 250% del PIB, que es prácticamente más del doble que lo que tiene España hoy día, y lo puede permitir, es simplemente porque tiene un banco central. Entonces, la Unión Europea lo que ocurre es que desde el año 2012 aprendieron, dijeron no podemos permitir esta tensión porque están apareciendo partidos políticos de extrema derecha, Syriza, el 15M, y dijeron estamos tensionando demasiado esto, hay que relajarlo. Y ahí fue cuando el Banco Central Europeo empezó a apoyar a los países, pero no a España, sino a todos, porque vamos de la mano. Y al fin y al cabo, si España tiene un Banco Central que no es suyo solo, pero lo tiene que apoyarle, igual que a Grecia, igual que a otro tipo de países, ¿no? Y por mencionar lo segundo que se ha comentado, el tema de las pensiones, yo llevo escuchando que las pensiones en España son insostenibles desde los años 90. ¿Vale? Un montón de informes financiados por bancos diciendo que en el año 2000 la seguridad social va a entrar en déficit, va a ir a la quiebra, y además haciendo proyecciones sobre el número de cotizantes sobre pensionistas. Siempre se han equivocado, siempre se han equivocado. ¿Por qué? Porque hay unos intereses económicos en juego, y es que las pensiones públicas es un pastel de dinero gigante al que le quieren meter el diente en los fondos privados de inversión. Entonces, la mejor forma de lograr eso es meter miedo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que en realidad, insisto, volviendo a lo anterior, es sostenible siempre que haya voluntad política. Es decir, cada vez hay más gente envejecida y a la que hay que pagarle pensiones, claro, y eso es algo que va a aumentar el porcentaje del PIB destinado a pagar las pensiones. De respecto a lo que dices, perdona, pero los espectadores más en la televisión económica dirán, bueno, pero es que esto lleva sí o sí, por ejemplo, a problemas como la inflación que hemos vivido, por ejemplo, el tema de la impresión de masa monetaria por encima del valor real de la economía dará siempre un resultado inflacionario. Eso es un mito. O sea, hasta el Fondo Monetario Internacional, por no hablar de premios Nobel, que hoy día tienen clarísimo que la inflación que se ha experimentado recientemente a nivel planetario no tiene nada que ver con la creación de dinero, como mucho un poquito, sino que por eso te preguntaba, porque quería que posicionaras esto también, que creo que es importante porque vamos a hablar de ello, desde luego. Pues perfecto. La inflación raramente es la consecuencia de que haya más creación de dinero de la cuenta, sino que suele ser por cuellos de botella, problemas de oferta, salarios creciendo más de la cuenta. Esos son factores de oferta, ¿no? Que haya más dinero en circulación y la gente gaste más de la cuenta, ¿no? O, por ejemplo, en Argentina tampoco es un problema de creación de dinero, sino que la moneda se deprecia con respecto al dólar y entonces todas las importaciones te salen mucho más caras, se llama inflación importada, y se te acaba contagiando al resto de la economía, ¿no? Entonces, por terminar con lo que decía, las pensiones, cada vez vamos a tener que destinar mayor porcentaje del PIB a ellas.
claro, porque cada vez hay más porcentaje de la población que es mayor. Igual que también tendremos que dedicar menos porcentaje del PIB a los menores y a los niños, porque cada vez en proporción hay menos. Siempre que haya voluntad política, pagar las pensiones nunca va a ser un problema. El problema va por otro lado, hay un desafío económico. No quiero decir que no haya ningún tipo de preocupación, sino el problema, aparte de todo lo que nos supone el cambio climático y el desafío ecológico, está, ¿tendremos suficiente mano de obra para atender a las necesidades de nuestros mayores, de nuestros pensionistas? Eso es un problema de recursos reales, no de recursos financieros. Y acabo con lo siguiente, la pandemia se ha demostrado que el dinero sale de donde haya que salir. Se ha creado muchísimo dinero para atender una emergencia sanitaria y ahora ocurre lo mismo con la guerra. Para la guerra nadie se pregunta de dónde sale el dinero. Dinero hay, siempre hay disponible y la cuestión es para qué. Juan Antonio. Bueno, la verdad es que han salido tantos temas que darían cada uno de ellos para un debate, ¿no? El primero, el de la relativa dependencia del Estado español. Evidentemente, desde el momento en que se eligió entrar en la Unión Europea, eso supone una restricción de determinadas competencias nacionales en beneficio de una Unión que yo creo que en general es muy positiva. Es decir, que España aislada en un mundo multipolar, pues de bloques cada vez más potentes, pues no sería nada. En cambio, en el seno de la UE, que ojalá se reforzara todavía más, pues hay más posibilidades de defensa, ¿no? Otra cosa es el debate, que en parte habéis apuntado, de la independencia del Banco Central Europeo, ¿no? Que tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes, porque claro, eso implica que a veces la política fiscal va por un lado y la política monetaria por otro, y sería necesario algún tipo de coordinación, ¿no? Porque si no estamos al mismo tiempo vaciando y llenando, ¿no? Como ha pasado alguna vez, ¿no? Pero en todo caso, quiero decir, yo creo que sin duda las posibilidades financieras del Estado español pues son bastante autónomas en general, por supuesto interdependiente. Y más cuando se forma parte de la Unión Europea, que, repito, ha traído más beneficios que perjuicios, yo creo, para la economía española a lo largo de toda nuestra integración, ¿no? El tema de las pensiones, pues coincido bastante con Eduardo. Es decir, yo también llevo décadas oyendo que esto va a quebrar y ahí seguimos, ¿no? Yo creo que el problema es evidente. La longevidad mayor, la esperanza de vida mayor hace que el periodo en que se cobran pensiones es más alto, con lo cual si se ha cotizado igual o menos incluso, porque se alargan los periodos de formación, pues ahí hay un cierto problema de financiación, pero de financiación colectiva. Es un poco qué porcentaje del PIB es soportable para dedicar a pensiones, ¿no? Y el porcentaje del PIB español pues está por debajo de la mayoría de los países europeos. Y por otro lado, si el problema es la longevidad, el problema es que hay muchos años luego para pagar, me temo que un sistema de cotización privada tendría muchos más problemas que uno como el que hay ahora, en que son los activos los que financian los pasivos. ¿Por qué? Bueno, pues se ha visto, por ejemplo, ahora muchos abogados que están dándose cuenta que lo que han cotizado a la mutualidad les deja una pensión muy baja, porque la esperanza de vida, al ser muy alta, genera una pensión muy baja, ¿no? Es decir, esa desproporción entre vida activa y pasiva es la que genera un problema. Pero en términos colectivos, como señalaba Eduardo, lo que hablamos es de cuánto PIB estamos dispuestos, ¿no? Y las previsiones, incluso muy pesimistas, pues hablan, es que dentro de 20 años van a ser un 15% del PIB. Pues eso es lo que tiene Italia ahora dedicado a pensiones. O sea, que tampoco hay que llamar la atención. Hay que estar atentos, por supuesto, pero que efectivamente yo creo que hay ciertos intereses legítimos privados en potenciar sus alternativas, ¿no? Y luego, desde luego, lo que es injusto es decir que la deuda guarda relación con las pensiones. Eso sí que no es cierto, ¿no? El peso fundamental de la deuda actual se debe en parte a gastos militares, en parte al saneamiento bancario de la crisis de hace 10 años y un empujón último en función de las necesidades de la pandemia que implicó gastos urgentes para compensarlo, ¿no? Pero propiamente de las pensiones se ha procurado siempre el que hubiera un cierto equilibrio, se compensara por otro lado. Como habéis dicho, la deuda no es nominal, entonces al final todo financia una bolsa pública
Y ahí es donde debemos hablar, ¿no? Es decir, ahí hay que hablar necesariamente de tributos, de presión tributaria, no solo de los presupuestos generales del Estado, sino también de los autonómicos, o sea, de todo el conglomerado de las administraciones públicas, que sin duda, pues lo habéis mencionado, pues hay ahí un déficit solamente en un par de años del gobierno Zapatero hubo un pequeño superávit, pero si no vamos arrastrando un cierto déficit permanente. Ahora más controlado, sostenible, como se decía, pero en cualquier caso esa es la reflexión que hay que hacer a medio o largo plazo, ¿no? ¿Qué nivel de gasto público queremos y qué nivel de presión es necesaria para sostenerlo, ¿no? Pues ya han visto, posiciones muy diferentes, vamos a tener desde luego un programa muy interesante y vamos ya con el primer bloque para que se explayen libremente nuestros invitados, pero después del corte publicitario. Enseguida volvemos. Pues ya estamos de vuelta en Origen sobre el modelo financiero público español. Ya han visto posiciones muy diferentes, han salido cosas muy interesantes que vamos a desgranar y yo ya les lanzo a nuestros invitados de esta noche, pues respecto sobre todo lo que han dicho, que estoy seguro que se van a responder mutuamente, pero me gustaría que lo centráramos este primer bloque sobre ¿estamos en quiebra técnica? Porque efectivamente nuestro Estado a día de hoy, con los números en la mano, gasta más de lo que ingresa. Eso es un hecho. ¿Es esto sostenible? ¿Qué papel juega la deuda en esta situación económica de nuestro país? Hombre, en quiebra no estamos. No estamos en una situación donde el Estado español entre en concurso de acreedores porque tiene financiación. Es verdad que esa financiación, como ha dicho Domingo antes, en gran medida está de alguna manera inducida o facilitada por el hecho de que el Banco Central Europeo nos proporciona un aval a la deuda pública española y eso lleva a que los mercados tengan un mayor interés en financiarnos porque básicamente el Banco Central Europeo está reduciendo el riesgo implícitamente, desde la famosa frase de Draghi de haré todo lo que sea necesario, de invertir en deuda pública. Por tanto, mientras nos financien y nos refinancien, no estamos en quiebra. Obviamente, si dejaran de financiarnos o refinanciarnos, podríamos entrar en una situación de preconcurso de acreedores, que es donde estuvimos en 2012-2013. Pero es verdad que un banco central puede evitar ese concurso de acreedores. ¿Cómo? Creando el dinero para pagar la deuda que vence. Otra cosa es, ¿ese dinero que crea el Banco Central tiene demanda suficiente por parte de sus ciudadanos? Si no tiene demanda suficiente, es decir, si el Banco Central crea más dinero que aquel que es demandado, ya no solo por los ciudadanos de ese área económica, sino también por el resto del mundo, porque la demanda de moneda, por ejemplo, del euro o del dólar es en parte global, como moneda de reserva, pero si crea más moneda de la que se demanda interna y externamente, pues habrá inflación, porque esa moneda no se querrá mantener en el saldo de ¿Tú no tesorería. estás de acuerdo con Eduardo entonces? Estoy de acuerdo en que no toda creación de dinero tiene por qué generar inflación, eso es verdad y eso es obvio. Ahora, decir que ninguna creación de dinero genera inflación o que... Yo no he dicho eso, he dicho raramente. Raramente, bien. O que el hecho de que aumente la creación de dinero por encima de la demanda no genera inflación, porque un problema que tiene Eduardo cuando expone raramente genera inflación, etcétera, es que no nos explica cuáles son los determinantes de la demanda de dinero, es decir, de qué depende la demanda de dinero. Si la demanda de dinero es enormemente elástica, si puedes crear casi cualquier cantidad de dinero y ese dinero será demandado y por tanto no generará inflación, o si la demanda de dinero no es demasiado elástica. La ecuación de Fisher, ¿no? La ecuación de Fisher se refiere, bueno, hay varias ecuaciones de Fisher, puede ser la ecuación cuantitativa del dinero o puede ser la ecuación del tipo de interés nominal y del real. En cualquier caso, en la ecuación de Fisher cuantitativa, digámoslo así, Eduardo está presuponiendo de alguna manera que la velocidad de circulación del dinero oscila de manera inversa a la oferta de dinero, de tal manera que, claro, si tú aumentas mucho M y V se te desploma, es decir, aumenta mucho la demanda de dinero, ahí no tendrás inflación, eso es evidente. Pero eso es así. ¿De qué depende esa demanda de dinero? ¿Podemos crear cualquier cantidad de dinero o casi cualquier cantidad de dinero o cantidades de dinero similares a las que hemos creado durante la pandemia sin que eso genere inflación? Porque también Eduardo ha comentado que la inflación ha sido durante la pandemia fundamentalmente de oferta. Bueno, si te vas a Shapiro o a Giovanni, lo que te dicen es que al menos la mitad de la inflación ha sido de demanda. Entonces, claro, es verdad que ha habido inflación de oferta, yo creo que eso nadie lo niega, cuellos de botella, la propia guerra. De hecho, eso es algo que ya algunos alertábamos también cuando se produjo en 2020-2021. Pero primero, eso te deja un 50% más o menos de la inflación explicada por exceso de gasto
Y luego muchas veces tampoco se explica demasiado bien de dónde proceden esos cuellos de botella, que pueden venir derivados de que se está gastando demasiado, y precisamente porque se gasta demasiado, la oferta se vuelve inelástica en ese tramo y aparece el cuello de botella. O como ha dicho Eduardo, ¿no? En Argentina la inflación no viene de imprimir moneda, sino de que se deprecia el peso, y al depreciar el peso hay inflación importada. ¿Ya? ¿Pero por qué se deprecia el peso? Pues de nuevo, porque creas más pesos que los argentinos desean, y entonces, si no quieren tener pesos, ¿qué hacen? Buscan refugio en el dólar. Se descompensa la ecuación, vamos. Se descompensa la oferta y la demanda de dinero, y eso lleva a que el dinero se deprecie. Y si tú tienes más dinero en pesos, más unidades de pesos de las que quieres tener, ¿qué haces? Pues compras o bienes o activos. Y en Argentina, uno de los activos que se compra, con restricciones, porque hay un cepo, pero uno de los activos que se compra es el dólar. Y al comprar dólar con pesos que estás imprimiendo, se deprecia y obviamente importas inflación. Pero claro, no me puedes decir, no, es que se deprecia el peso. Ya, pero ¿por qué se deprecia el peso? ¿Cuál es la causa de que se deprecie el peso? ¿Qué relación guarda ya no con la emisión monetaria presente, que puede ser importante, pero ni siquiera es la determinante, sino con la oferta monetaria futura esperada? Es decir, con la necesidad de monetizar los déficits futuros por parte del Estado. Entonces, bueno, por no desviarme mucho, España no está en quiebra, tiene financiación garantizada en última instancia por el Banco Central Europeo, pero esa financiación también es una financiación política que, como decía Domingo, en cualquier momento se puede interrumpir si la necesidad de financiar a España y a otros estados dependientes de esa financiación del norte genera externalidades negativas, perjuicios en el norte que perciben sus políticos o sus ciudadanos, y políticamente también se decide interrumpir ese flujo de financiación. Es que ahí hay un punto muy importante. Repito, intervenga cuando quiera. Lo ha dicho Eduardo. Ha dicho, es lógico que un Banco Central Europeo apoye las políticas públicas que se desarrollan en ese país. Dice, y no hay ningún problema si estuviera controlado, creo que ha sido la frase, la emisión de moneda. Claro, lo que ocurre es que aquí no estamos hablando de un solo país. Es decir, yo aquí ya incluso me salgo de la parte de teoría de si el Banco Central debería o no hacer las cosas, o yo estoy más cerca de como el planteamiento que hacía Juan Ramón, pero yo me salgo y yo me vengo a la realidad. Dice, lo lógico es que apoye, ya, pero es que en la eurozona hay dos decenas de países y cada uno de ellos puede tener una política pública diferente. ¿Cuál es la política pública de la eurozona? Porque a lo mejor el gobierno alemán dice no me convence la política pública del gobierno español, o el gobierno español dice no me gustan las condiciones que nos quiere imponer el gobierno alemán. Y esto no es una teoría. Cada pocos meses vemos cada pocos meses, casi cada semana vemos noticias en las que dice el gobierno español presenta en Bruselas. En la semana pasada veíamos Carlos Cuerpo asegura que no pasa nada por el hecho de no tener presupuestos porque eso no detendrá la entrega de fondos europeos. Bruselas, la Comisión va a aceptar los planes presupuestarios del gobierno español aunque no haya unos presupuestos aprobados. ¿Eso qué quiere decir? Que le estamos pidiendo permiso cada cierto tiempo a la Comisión Europea, como hacen el resto de los países de la Unión Europea. Lo que pasa es que no todos tendrían el mismo acceso a los mercados que tiene España. Yo creo que Alemania tendría un acceso bastante más fácil. De hecho, por eso ahora mismo se financia a menos coste que España, incluso a pesar de ese respaldo del Banco Central Europeo a todos los países de la eurozona. Entonces, ¿qué ocurriría si políticamente, incluso aunque sea injusto, porque esto también se planteó en la crisis de 2012, supongamos que es injusto, supongamos que un gobierno alemán se vuelve loco. Hemos tenido ministros de finanzas que han sido muy duros con nosotros, supongamos que vuelve a pasar, ¿vale? Entonces nosotros podemos patalear, podemos protestar, no es justo, podemos hacer estas reclamaciones, pero si podríamos financiarnos, si todos somos buenos, si el Banco Central Europeo nos apoya, y yo digo, venga, vamos a ponernos en esa es la teoría. La práctica es, si el gobierno... Es una teoría. Claro, esa es una teoría, yo creo que no sería verdad, pero vamos, que yo ahí lo compro, le digo, la realidad es, estamos en la eurozona y si mañana el ministro de Finanzas alemán hace unas declaraciones diciendo, ni siquiera tiene que decir, no sé, aprobar una ley, no, hace unas declaraciones mañana, el ministro de Finanzas alemán, diciendo, empezamos a estar un poco tensos con cómo están manejando sus finanzas los países del sur de Europa, creo que va a haber que apretar bastante las clavijas, no es normal que el Banco Central Europeo apoye y respalde este tipo de políticas irresponsables sin visos de que se hagan las reformas necesarias. El ministro de Finanzas alemán hace esas declaraciones mañana y el coste de la deuda española sube 50 puntos al día siguiente y en un mes estamos en 300 puntos de la prima de riesgo. Domingo, esto es así. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que es un problema político, no económico? Si nosotros quisiésemos, podríamos tener toda la deuda pública que... Ha dicho que no va a entrar en el debate económico, pero que sin entrar en el debate económico hay un problema político. Esta es la realidad. No, pero quiero decir, lo que está a Alemania no le es que pasa si esto. Alemania, por una ideología de
está siendo un irresponsable, dice no sé qué, las cosas Claro. cambian. Y si es una Alemania cuestión política, Pero, ¿y por no qué- económica. pero ¿por Si qué no Alemania pasa te al quiere revés? El financiar- ministro de Economía español sale ahora mismo en televisión y empieza a decir, es que los alemanes son unos irresponsables, nos vamos a ir de la eurozona. Y la prima de riesgo, bueno, la prima de riesgo no, porque Alemania es el que la fija, ¿no? El coste de la deuda alemana hace así. De hecho, como diga mucho el ministro de Economía español que se va a ir de la eurozona, a lo mejor hace así el no coste de es la una deuda y cuestión baja. solo de declaraciones, es una cuestión de lo que haga el Es Banco así, Central. entonces no es Mientras lo siga mismo que respaldando la España que deuda Alemania. pública en el mercado secundario y ha comprado claro. un pastizal, eso va a estar más o menos controlado, sobre todo porque el incremento no va a ser en intereses de Pues deuda eso, que no somos de soberanos, la lo que noche yo a he la dicho al mañana. principio. De todas formas, estamos hablando de hipótesis. Podría pasar Claro. si alguien dice, si alguien tal. Pero vamos un poco a los datos, un poco en línea con lo que tú decías. La situación en estos momentos es de una deuda absolutamente controlable. Tú señalabas que hay países con arrastran una deuda incluso muy 1,6 superior. billones. ¿Eh? Sí, pero en términos de PIB, Bueno, hay quien dice que 2,1. bueno, en términos de sostenibilidad, de pago de intereses, que es un poco lo que más importa, claro, porque si te absorbe todo el presupuesto, pues eso es lo que lo hace insostenible, ¿no? Pero estamos en unos niveles adecuados y en términos comparativos ahora con Europa, la economía española en estos momentos está dando cifras mejores incluso que países del norte, ¿no? Con lo cual ese peligro me parece una hipótesis, como todas las hipótesis, posible, pero improbable, ¿no? En estos Pero momentos. qué peligro. Pero yo no hablo de hipótesis. O sea, que el ministro de Economía español cada mes sale y hace unas declaraciones diciendo que va a llevar un plan presupuestario a Bruselas y que necesitamos que Bruselas lo selle, no es una hipótesis, eso es una realidad. Claro, y que pero es España una gasta realidad 50.000 para millones. conseguir unos No. fondos extraordinarios. Y que España va a ¿no? gastar este año 50.000 millones de euros, un poco menos, que estará en 40.000, 40 y algo mil millones de euros en intereses. Eso no es una hipótesis, eso es una realidad. Y, sigue siendo muy poco en porcentaje con toda bueno, la muy deuda poco. en comparación con otros años en los que el Banco Central Europeo sí que ha apretado la tuerca a los países. yo Pero la es que cuestión es si estáis con una mentalidad de hace 10 años. Yo lo que os pido es que actualicéis el momento político. Hay un desafío de cambio climático que está en todas las declaraciones de los dirigentes políticos y de los bancos centrales. Hay una guerra en ciernes en suelo europeo, más allá de los conflictos en Oriente Medio. Hay también todavía desafíos sanitarios por culpa de la pandemia. Todo, aparte de la extrema derecha que no quieren que siga aumentando y por lo tanto van a hacer lo que sea necesario para gastar el dinero que haga falta para mantener el status quo. Eso Y también estoy ha sido- hablando del neoliberalismo convencional, ¿no? Eso, Eduardo, también ha sido de los muy dirigentes gracioso políticos. porque has argumentado antes que se toman estas medidas extraordinarias para evitar el auge de la extrema derecha y yo te pregunto, ¿ahora la extrema derecha está más débil o más fuerte que hace 10 años? ¿Pero eso qué tiene que ver? Hombre, pues si me dices, no, es que en 2014 entendieron que había que empezar a comprar mucha deuda porque si no la extrema derecha se iba a disparar. Y eso, compran deuda y se dispara es la que extrema eso se derecha. hizo así para evitar un conflicto político mayor. Imagínate cómo estaría ahora la cosa si no se hubiese controlado la prima de riesgo. Imagínate. Bueno, o sea, pues- que es una política claramente orientada a mantener el status quo, que además es de derecha. Si yo no lo voy a defender, lo que digo que a ellos les preocupa la extrema derecha y por eso dejaron de apretar tanto las tuercas. Y no son tontos, no son tontos. Ellos no quieren que implosione la Unión Europea. Se vieron obligados a ello y por lo tanto van a mantener la prima de riesgo controlada porque han aprendido de los errores. Incluso los más, acabo con esto, incluso los más ortodoxos, los halcones de Alemania y tal, lo saben y van a estar presionados para que no se pongan gallitos con los del sur de Europa porque vamos todos en el mismo barco. Al final es una cuestión política. Y acabo con lo siguiente, frente a estos desafíos políticos y bélicos que hay en el futuro, mi sospecha es que van a mantener un perfil bajo y van a mantener la prima de riesgo controlada. Bueno, pero es que eso primero depende políticamente, porque no sabes que... Eso es. No, pues entonces si Eso depende es. políticamente No, y por eso. y hay coaliciones Algo- de poder posibles... Algo que- político, no económico, eso venía a No, decir. a ver, el diseño institucional de la eurozona y el respaldo financiero que nos proporciona en última instancia Alemania y los países del norte, por supuesto es una cuestión política. Claro que sí. Ahora, que tú me digas, no, si España estuviese fuera del euro se podría financiar y no necesita... No, eso ya es una cuestión económica con la que no estamos de acuerdo. Pero no me intentes vender la burra de que coincido con tu diagnóstico económico porque estoy en el plano político, porque simplemente estoy obviando el debate económico en este momento para centrarnos en el diseño político de la eurozona. Y en el diseño político de la eurozona no hay garantías en absoluto, no las puede haber, por otro lado, de que en Alemania no llegue un canciller que sea mucho más duro con los países del sur, incluso que sea euroscéptico, o que llegue en Holanda, o que llegue en Austria, o que llegue en Finlandia, y eso vuelva a poner la arquitectura institucional de la Unión Europea o de la eurozona patas arriba. Y que eso, si sucede, como España efectivamente no es soberana financieramente, más que soberana, autónoma financieramente si lo queremos, para financiarse en los mercados sin el aval de los países del norte,
pues entonces claro que puede generar un problema futuro. ¿Que lo va a generar necesariamente? Pues ya lo veremos. Pero Sí, vuelvo a lo mismo, es un carácter político el problema. Me estáis diciendo, no, ahora lo que preocupa es lo político, no lo económico, porque lo económico no debería preocupar si uno tuviese Yo su idea os recentro un momento, Domingo, y te dejo a ti, que la pregunta es ¿qué papel juega la deuda en el sistema económico español? Sí, hay quien dice que es un problema muy grande, que se llega incluso a una quiebra técnica del Estado. Lo que estamos diciendo es que la deuda genera una situación de heteronomía financiera, es decir, no somos autónomos financieramente, porque hemos acumulado mucha deuda. Es verdad que España, su endeudamiento privado lo ha saneado mucho durante la última década y eso también nos da más margen para acumular más deuda pública, eso es cierto. Es decir, que financieramente el país se ha saneado a pesar del creciente endeudamiento. Pero es lo ideal, Juan Ramón, la pregunta que yo un poco se hace la gente, ir acumulando deuda pública sin die. ¿Ideal para quién y para Porque qué? es el modelo que seguimos, ¿no? Parece. Todos los países del mundo hacen eso. No, pero todos los países no lo hacen. El 90% lo hace. Sí, pero no todos en nuestra digamos en la misma magnitud. Es que aquí la cantidad también es importante. Hay muchos que tienen más, como Italia, Bélgica, Francia, Japón. O sea, no me parece que sean países a los que imitar económicamente. No, mejor Haití, Congo, Etiopía. Italia, Francia. No, por ejemplo, Dinamarca, que está por debajo del 30% del PIB, o Suecia, que está en el 30%. Porque tiene superávit por cuenta corriente. Sí, pero que quiero decir, vamos a ver a quién imitamos. Pero a los países que están creciendo. Japón también ha tenido superávit por cuenta corriente y tiene un endeudamiento público. O sea, no tiene nada que ver. Pero solo me gustaría decir. A ver, un segundo, pero me estás diciendo, Suecia y Dinamarca tienen la deuda baja porque tienen superávit por cuenta corriente. Y yo te digo, Japón tiene superávit por cuenta corriente y tiene la deuda alta. Y me dices, no tiene nada que ver, estamos hablando de otros países. Juan Ramón ¿Tú Rayo, tampoco? si tienes superávit por cuenta corriente, es más fácil tener una deuda pública baja. No necesariamente tienes que tener una deuda pública baja. No. Es que estás haciendo trampa con la argumentación. No es más fácil. Depende de si quieres gastar más de lo que quieres. ¿Por qué? No, depende si quieres gastar. No me cambies la argumentación de Japón. Tiene deuda pública. No, es que el déficit público o el superávit público, y por tanto el endeudamiento público, depende de la voluntad política de gastar más de lo que ingresas. Punto. No tiene que ver si tienes un superávit por cuenta corriente o no. Es un problema político. Hay dos cosas Domingo estaba desarrollando algo sobre el tema político muy rápido. Lo primero es, recordemos esto, decimos, estamos todos en el mismo barco. Dices, cuidado, si mañana se rompe la eurozona, España se dispara sus costes de financiación, los de Alemania, Holanda, no. Esto pasó en 2012, cuando hubo las noticias más alarmantes sobre la posible ruptura de la zona euro. Hubo momentos en los que se disparaba la prima de riesgo de España, Italia, Portugal, y el coste de la deuda alemana u holandesa estaba plano, o incluso hubo momentos en que caía cuando había noticias de que se rompía el euro. Es decir, los mercados interpretaban que un marco alemán sin el concurso de los países del sur de Europa era más seguro. Con lo cual, no digamos que estamos todos pero no estamos todos en el mismo barco, porque si los alemanes un día deciden que a lo mejor a ellos les está costando más financiarse por culpa de los países del sur de Europa, no me parece una tesis tan extraña, porque sus economías del sur son más pobres. De repente dejan de apoyarnos. Y en segundo lugar, las cifras. Vamos a ver. Para mí el documento más importante del Estado es la estrategia de financiación del Tesoro. Estamos hablando de deuda. Estrategia de financiación del Tesoro que publica el Tesoro Público en los primeros días de 2024, para que la gente se haga una idea. A ver, este año, financiación neta prevista para 2024, es cierto, no hay presupuestos, pero bueno, yo creo que podamos darla por buena, 55.000 millones. Esto es financiación neta. Esto es lo que necesitamos para cubrir el déficit. Cuidado, es decir, tiene que haber gente, los mercados... Para pagar lo que ya debemos. Vamos, para pagar lo que ya debemos, no, simplemente para cubrir el déficit que vamos a financiar. Lo que vamos a deber. Pero la financiación bruta, un momento, la financiación bruta total... de España para comprar la financiación bruta total son 258.000 millones. 258.000 millones. Eso es lo que va a emitir el Tesoro Español este año. Es decir, tiene que haber gente que nos preste 260.000 millones. Y esa a gente largo está plazo, haciendo colas para comprar bonos 175.000. Con los paisanos que están haciendo colas no cubres ni el 0,1% de esta cifra y lo sabes. No cubres ni el 0,1% con los paisanos que están haciendo cola. Precisamente los 173.000 millones. Y de esos 258.000, 173.000 a largo plazo. Es decir, ¿cuánto de ese dinero se cubriría si nos deja apoyar la eurozona o si incumplimos los acuerdos? Porque cuidado, Y si mi abuela tuviera una bicicleta, no está ocurriendo eso. ¿Cómo no está ocurriendo? Estamos yendo cada día, cada mes a Bruselas a pedirles permiso, porque si nos quitan el apoyo... Porque es un banco central, igual que... puede cambiar. Entonces cuando dices, ¿cómo? Y hace 10 años fue diferente, pero ahora no estamos ahí, estáis retrotrayendo hace 10 años para argumentar lo de ahora. Es un momento político diferente. No estamos diciendo que ahora pase esto, estamos diciendo que ahora puede pasar esto. No solo que puede pasar, que
que cada mes pasa y que cuando me dicen ¿cómo afecta, creo que era la pregunta de Rubén, cómo afecta la deuda a la arquitectura institucional española? ¿Cómo afecta? Cada mes estamos pidiendo permiso para que nos financien y no somos autónomos, pues yo creo que podemos decir perfectamente, no somos soberanos desde un punto de vista financiero, y eso tiene una serie de implicaciones. Y que los niveles de déficit que tenemos además son insostenibles. Sí, son insostenibles si mantenemos los niveles de déficit que hemos mantenido en los últimos 10 años. No vamos a poder... Porque depende los costes, de lo que haga el Banco no, porque Central ¿cuáles son Europeo. los...? Hombre, si A ver, si te lo paga Alemania, si te lo paga Alemania. Grecia podía seguir como hace 15 años. Alemania podía haber seguido pagándole la fiesta a Grecia. Pero Alemania en un momento dijo no, y yo creo que también en algún momento, si nosotros no somos capaces de cerrar nuestras cuentas, nuestros números rojos del Estado, también Alemania en un momento dirá no, ya no te financio más. Te dejo contestar ahora, Eduardo. Simplemente vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida, como ven, con el debate candente. Pues estamos de vuelta en Origen, en este debate, en esta noche que está calentita sobre pues algo también desde luego muy candente, la situación económica y el modelo financiero de nuestro Estado. Eduardo, quería responder a Domingo. Yo te quiero hacer una pequeña pregunta para que desarrolles tu respuesta, porque claro, el argumento que contraponéis a ellos, que lo entiendo perfectamente vuestro punto de vista, y supongo que la audiencia también, es que el resto de países lo hacen. Pero claro, el resto de países también lo pueden estar haciendo mal, ¿no? ¿O qué? Bueno, si lo está haciendo mal, países que son los más desarrollados del mundo, que tienen la mayor esperanza de vida del mundo y unos niveles de pleno empleo, yo la verdad que firmo eso antes que lo que tenemos en España, ¿no? Lo que le estaba respondiendo a Domingo es que creo que hay aquí una premisa que más o menos compartimos, pero que no se dice directamente, que es, si un banco central quiere, puede mantener la prima de riesgo en los niveles que quiera. Están diciendo que no, pero yo es lo que he deducido de lo que estabais argumentando, porque es lo que ocurre en todos los países. Si Japón, Estados Unidos, vuelvo a lo mismo, los soberanos, no cualquiera del mundo subdesarrollado que tiene una dependencia económica y financiera, vale, pero los desarrollados, y la Unión Europea está entre ellos, podría mantener una prima de riesgo controlada para todos los países, como por cierto ha hecho desde el año 2012, ha dicho, venga, voy a controlarlo por una cuestión política, insisto. Entonces, si tenemos eso en cuenta, no hay un problema económico, es un problema político. El Banco Central Europeo no es nuestro y evidentemente va a depender de la correlación de fuerza en Europa. Mi argumentación es que no estamos hace 10 años, han pasado muchas cosas desde entonces, la crisis del euro ha puesto en evidencia que no puedes tensionar tanto la cuerda y sobre todo la pandemia ha demostrado que puedes elevar todo lo que quieras del déficit público para rescatar a la economía frente a una emergencia sanitaria sin que haya problemas de deuda. Algunos argumentarán eso estimuló un poco la inflación o mucho, lo que sea, pero económicamente no se puede decir que España tenga un problema de quiebra, de insostenibilidad, porque siempre que el Banco Central quiera puede hacerlo. Que luego puede haber un cambio de opinión político, vale, pero eso será un problema de carácter político que desde mi punto de vista, por cierto, creo que no va a ocurrir por lo que he argumentado, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo y acabo con esto. O sea, no perdamos de vista que al final, si un Banco Central europeo o quien sea quiere, puede mantener. Entonces, el problema es señalar al Banco Central a ver qué hace. Si es soberano, pues se va a preocupar por su país. Yo si no, pues sí que quiero hacerte otra pequeña pregunta, porque a ver, yo vengo del mundo del derecho y en la ley concursal uno está en concurso cuando no puede cumplir fielmente y a previsión con sus obligaciones de pago. Si la tesitura que establece Domingo se produce, o sea, el Banco Central Europeo mañana cierra el grifo completamente, ¿España podría hacer frente a sus obligaciones de pago? Pues claro que no, pero igual que si un banco central, el de Estados Unidos, dice pues ya no financia al Tesoro, o cualquier... Estados Unidos seguiría apoyando... Y Alemania igual. Vamos a ver, esa es la diferencia. El problema político se transforma en económico porque si el BCE dice pero eso sí que sería una situación de quiebra técnica. España tiene un problema de financiación muy gordo y Alemania no tiene ese problema de financiación, por eso es el problema económico. Y por cierto, dado que ha salido, Japón tampoco, porque Japón ya se financiaba barato cuando el Banco Central de Japón no le compraba deuda. Por tanto... Bueno, por tanto, el hecho de que el Banco Central deje de comprar deuda, hay países a los que los aboca al concurso de acreedores y hay otros a los que no. No digamos que la situación de España en ese sentido es como la de Estados Unidos, la de Alemania, ni siquiera la de Japón. Bueno, pero es que le habéis dado la vuelta a mi argumentación. Mi argumentación es que si hay un Banco Central, puede mantener la prima de riesgo siempre que pero quiere. Rubén te ha si dicho... no hay Banco Central... Yo te pregunto, porque los espectadores se lo hacen, pero es que Bueno, los espectadores tienen deuda y ellos se preguntan, bueno, si mañana yo dependo de la deuda del crédito del banco, de tales cuantos, y me cierran la tarjeta, me cierran tal, ¿qué es lo que pasa?
pasa mucha gente es cuando va a concurso, tiene que tal. A ver, Entonces, ¿qué pasaría en este pero sistema? Es una hipótesis surrealista que un país no tenga banco central. Por eso digo, ¿cómo operaría? Hay que pensar mucho ahí. Tendría banco central, Hoy día, supongo que volvería al Banco de España. todos los países tienen banco central y todos los países van a hacer lo que sea para mantener la sostenibilidad de su país. Pero no todos los otra bancos cuestión es política, que haya gente muy pero no todos ortodoxa los y tal, bancos, no porque todos los hasta bancos. Rusia impagó su deuda pública en los años 90 cuando tenía soberanía monetaria. Si alguien se quiere atar las manos puede hacerlo, pero no tiene por qué. Entonces, sí, que me dice que frente al mundo salvaje de los mercados le valorarían peor la deuda pública española que la alemana, no te fastidia, ya lo sé. Pero no por ser es salvaje, ese- sino por ser muy racional, ¿eh? No, el mercado privado es el mundo salvaje en el que ahí la demanda y la oferta a tutiplén y la gente con más capacidad económica tendría más Demanda y poder de oferta decisión racional, que gente que no tiene ningún que tipo son capaces de dinero. analizar la capacidad Pero- de repago de un Estado y dicen España sí, Banco Central no es capaz de repagar la deuda, Alemania sí, por tanto España es un riesgo más alto que Alemania. No veo ninguna salvajada Es que, ahí. afortunadamente el mundo nunca ha funcionado así. Los bancos centrales siempre han intercedido. De y han entrada, no siempre ha intervenido. habido bancos centrales, por Los tanto, en algún momento ha tenido que funcionar así. Siempre las autoridades públicas, me da igual como lo quiera llamar, un tesoro, el ministro de Finanzas, el Ministerio de Finanzas, intervienen para ello. Entonces no pensemos en un mundo surrealista de los agentes económicos viendo cuál es la deuda pública Sí, más Eduardo, si sostenible, hace 10 porque años, eso no hace 10 ocurre. años Eso pasó no. así, o sea, no me Porque digas... el Banco Central bueno, pero no me Europeo digas, abre la puerta. nunca pasó así, hace 10 años pasó así, o sea, nunca hace 10 Y años... no ocurrió al 100%, porque también está el Banco Central, aunque Pero hiciera también es menos verdad que que hoy día. nosotros no tenemos nuestra propia soberanía monetaria, estamos dentro de la eurozona, dependemos de un banco central externo de España. Pero la situación actual es que a mí me parece, hablar de quiebra técnica, me parece desmesurado para la situación actual. Es decir, el nivel de deuda español es incluso algo mejor que hace unos años, en estos momentos, y la carga de la deuda, afortunadamente, pues estaba bastante a largo plazo, a tipos de interés bajos, y por lo tanto es absolutamente sostenible. ¿Qué puede pasar una debacle? Pues lo más que puede pasar es que haya que apretar clavijas en determinados campos, pero no lleva una quiebra técnica. Es decir, incluso hace 10 años era más que había que tomar medidas drásticas. Ya, pero no se querían tomar. Bueno, y en 2012, según el ministro de Economía, que también puede haber ahí bastante propaganda, pero bueno, viendo la prima de riesgo y los tipos de interés, no creo que sea tan propagandístico. Según el ministro de Economía, estuvimos en situación de prequiebra en 2012. Bueno, yo Sí, creo que pero se exagera mucho. no, pero pero yo- de todas formas, yo voy a entrar. Tú has dicho, me gusta más el modelo de Dinamarca o Suecia, que están en niveles de No he endeudamiento dicho más eso, lo bajos. que he dicho es que tienen niveles de endeudamiento mucho más no bajos. todos los que España. países Pero tienen ¿por qué deuda lo pública tienen alta. más bajo? Entre otras cosas, porque tienen una presión tributaria bastante más No alta que la necesariamente, nuestra. porque Suiza también tiene un nivel de deuda pública muy bajo y la presión tributaria es mucho más bajo. Tiene superávit por cuenta corriente elevada. Casi el paraíso fiscal. A ver, de nuevo, el superávit por cuenta corriente no determina el saldo presupuestario. No he dicho eso. Otra cosa es que un país con un Estado más o menos austero, es decir, un Estado que tenga superávit público, genera un excedente de ahorro interno que puede ser... Ya sabes que yo pienso que la causalidad es inversa. Bueno, ya, Tienes superávit por cuenta corriente, te entra mucho dinero a tu país y así es más fácil poder recaudar más para tener superávit. Sí, estés entrando ya al siguiente bloque que lo voy a presentar, que es respecto a, recogiendo lo que estamos comentando, que seguro que lo vais a desarrollar algunos puntos, pero ¿es sostenible el modelo económico actual por parte de las administraciones públicas del Estado español? Es decir, el sistema de financiación y de gasto de estas administraciones que tenemos en España, que pues bueno, intentan solventar el paro con empleo público, etcétera, etcétera, y más cosas que seguro que vais a comentar, ¿es sostenible? Vamos a ver. Es sostenible dependiendo de en qué decidamos que nos vamos a gastar el dinero y si nos siguen financiando. Yo esto, de verdad, he comenzado por aquí porque es muy importante. Pero ahora, venga, nos vamos a olvidar, vamos a suponer la hipótesis de que nos van a seguir financiando, que eso a mí me sigue pareciendo muy peligroso, vivir en un país no independiente del todo desde el punto de vista financiero. Y eso no les pasa a todos de la Pues eurozona. salgámonos de la eurozona. No, pero no les pasa a todos, porque Tampoco Alemania dentro de la eurozona es mucho más independiente que nosotros porque no depende de nosotros. Nosotros sí dependemos de que no haga declaraciones tontas o exageradas. Claro, Reino Unido nunca entró por algo. Pero espera, pero sigo. Pero entonces decimos, ¿es sostenible? Vamos a ver, este año 41.000 millones de euros en intereses es lo que se va a gastar España, de hecho probablemente un poquito más. Este es el coste. Entonces decimos, ¿es sostenible? Bueno, servicios públicos. A mí me gustaría que el Estado gastase menos, pero hay 41.000 millones que podríamos gastar en los servicios públicos. A lo mejor incluso todos aquí podemos llegar a un acuerdo que podían ser más necesarios, que podíamos decir, oye, pues vamos a gastar algo más en formación, vamos a gastar algo más en otras cuestiones.
Incluso yo me ponía en una posición, me iba a aquel lado y decía, venga, vamos a adoptar por consenso una posición más socialdemócrata. 41.000 millones que no podemos gastar. En pensiones, este año vamos a gastar 196.000 millones. Entonces, de los 500.000 millones más o menos, números gordos que podemos decir, gasto de las administraciones públicas en España, 200.000 se los llevan las pensiones, más de 40.000 y subiendo, y cada vez va a subir más porque los tipos de interés parece que van a ir subiendo, se lo llevan tipo de coste de interés. Entonces, decimos, ¿es sostenible? No, el gasto en intereses, no el tipo de intereses. Gasto en intereses. Entonces, yo digo, ¿es sostenible? Bueno, lo que tienes es 240.000 millones menos para gastar en todas aquellas otras cosas que consideras que son necesarias. Entonces, aquí tienes dos opciones. Efectivamente, podemos decir, vamos a subir la presión fiscal. ¿Es sostenible subir la presión fiscal en España? Yo digo, yo creo que no mucho. Yo creo que los impuestos en España para los trabajadores no son mucho más bajos que para los trabajadores de algunos de estos países de los que hemos hablado, Dinamarca o Suecia. Lo que pasa es que en España pagan menos. En España la presión fiscal es más baja porque los sueldos son más bajos en un sistema progresivo, eso es bastante importante a la hora de determinar presión fiscal, y porque hay menos personas trabajando, tasas de empleo muchísimo más bajas que en todos esos países del norte de Europa, más desde los suizas, que a mí me gustan más, hasta los Suecia y Dinamarca, que gustan más a los modelos socialdemócratas. Entonces decimos, claro que es sostenible. Sí, a ver, es sostenible doblar las pensiones. Yo siempre digo, decimos, ¿queremos doblar las pensiones? Mañana. Tú coges, cierras todos los colegios públicos, echas a toda la Policía Nacional, cierras el Ministerio de Defensa y ya tienes el doble. Claro. Porque te estás gastando en pensiones el 40% del presupuesto público, con lo cual cierras todos los demás departamentos del Estado y ya está, el doble de pensiones. Fíjate, podemos hacer aquí un anuncio, pensionistas de España, vais a cobrar el doble a partir de mañana, pero cierras todo lo demás. Entonces, claro, si no queremos cerrar todo lo demás, nuestra presión fiscal en términos de nivel de impuestos real, de tipos impositivos respecto a cada una de las rentas ya es bastante alta, pues dices, ¿hasta qué punto es sostenible? Bueno, pues depende. Aquí, ¿qué partidas de presupuesto queremos tachar? Yo tacharía unas cuantas, con lo cual, me dices, yo tacharía unas cuantas. ¿Y qué partidas de presupuesto de ingresos queremos intentar subir vía impuestos? Que yo creo que va a ser complicado. De hecho, esos países que tanto nos gustan, si tienen algo más, no suelen ser demasiado en impuestos al trabajo, sino más bien en impuestos al consumo. Domingo, hay una incoherencia en lo que has dicho, porque desde hace 10 años el pago de pensiones se ha disparado. Sí. Y ahí no se ha recortado en defensa, ni en gasto público en sanidad, en educación. O sea, que se puede hacer una cosa al mismo tiempo que la otra. Decía, 41.000 millones que no vas a poder dedicar. Mentira. Tú puedes eso pagarlo, seguir endeudándote, aumentando tributación, como estamos hablando, y dedicar más recursos a otro tipo de menesteres. Pero esa es la pregunta, Eduardo. O sea, ¿eso es sostenible? Porque apuntaba ahora Juan Ramón, se paga con deuda. Pero claro, solo hacemos que acumular deuda. Es decir, solo hacemos que ir sumando y sumando y sumando. La deuda pública lleva 3 años bajando en porcentaje del PIB. Eso es lo importante. Pero entonces, lleva bajando ¿por qué? Da igual. No, da igual, no, hombre. A ver, es que estáis cambiando la argumentación todo el rato. Él me ha preguntado si es un problema que la deuda pública aumente, yo digo que baja. Y ahora podemos hablar, si queréis, por qué. Que baja, no hay pero se sigue gastando más de lo que se ingresa. Como el 90% de los países. Es que esto liga con lo que hablábamos antes, ¿no? Eduardo decía, el problema, la deuda pública no es un problema que se acumule por si eres soberano económicamente o monetariamente, porque siempre puedes crear la moneda necesaria para pagarla, de acuerdo, pero el coste de crear esa moneda puede ser inflación. Entonces, ¿por qué ha bajado? Puede ser. ¿Por qué ha bajado la deuda pública durante los últimos 3 años? Fundamentalmente por la inflación. Si no hubiese habido inflación, económico e inflación. Si no hubiese habido inflación, si hubiésemos tenido estabilidad de precios, la deuda pública no habría bajado una birria. Entonces, la cuestión es, ¿la población está dispuesta a soportar inflaciones altas para permitir la acumulación sostenible financieramente de niveles altos de deuda pública? Si la respuesta es que no, entonces no podemos acumular mucha deuda pública. Si la respuesta es que sí, por supuesto que la deuda pública en porcentaje del PIB también bajó durante los años de crecimiento económico de 2014 a 2020, claro, y no fue por la inflación. No, con un ajuste presupuesto económico. No, de 2014 no, en 2014 ya apenas se recortó. Todos los días recortes, no, y 2012, 2013, bueno, 2014, acumulado. Elecciones ya no. Si vosotros llegasteis al poder diciendo tenemos que revertir todos los recortes acumulados. En 2012 y 2013 se habían pasado. Pues ya está, pero 2011 también. Pero que tienes un ajuste. A ver, has tenido un ajuste presupuestario 2012-2013 que llega hasta 2014 y más allá, y a partir de 2014 lo que se hace es contener el presupuesto para que, conforme ahí sí, crezca la... Pero que fue por el crecimiento económico, por lo que bajó la deuda, no porque se hicieran recortes y el déficit público aumentó después de los recortes. No, pero al final, el déficit público aumentó sobre PIB. Pero no en términos absolutos. Pero lo importante es sobre PIB. Bueno, no, lo importante son las dos cosas. No. O sea,
Porque si no diríamos que Alemania tiene más deuda pública que Grecia. Vamos a ver, no me En hagas... términos absolutos, sí. Eso es un problema. No hagas trampas. No hagas trampas. No es una trampa. Obviamente, para comparar entre países tienes que dimensionar con una variable de referencia como es el PIB. Pero si estamos hablando de cómo en un país evoluciona el déficit público, ¿vale? Lo importante es cómo evoluciona en términos absolutos y también en términos relativos. ¿Por qué? Hombre, pues porque si tú bajas el déficit público porque lo has reducido en términos absolutos y luego además te crece el PIB, obviamente el déficit público sobre el PIB te bajará más que si no se reduce el déficit público en términos absolutos. Para que os pueda seguir el conjunto de la audiencia. No he dicho que haya un problema, he dicho que no puedes explicar la reducción del déficit público a partir de 2014 solo diciendo que es por aumento del PIB. Es por aumento del PIB y por reducción absoluta del déficit público. Pero hombre, ya no, si me lo estabas negando. No, yo no he negado eso en ningún momento. He dicho que de 2014 a 2020 se había reducido el porcentaje de la deuda pública sin que hubiese inflación. Tú has dicho, no, la inflación ahora se ha reducido, perdón, la deuda pública se ha reducido por la inflación. Claro. En parte sí, pero de otra parte por crecimiento económico, Pero es que ocurrió antes. a partir de 2014, y eso no es malo, precisamente. Pero es que a partir de 2014... Primero, a partir de 2014 la deuda pública tampoco como porcentaje del PIB se reduce, sino que se mantiene. Eso es lo primero. Baja un poco. Bueno, baja un punto sobre el PIB, vale. Pero en cualquier caso... Que no es lo que os preocupa, si yo por mí aumentaría más la deuda pública. En cualquier caso, lo que no tienes a partir de 2014 es una emisión masiva de deuda pública como sí tienes 2020-2021. Vale. ¿Y por qué se reconduce en 2021 parte, 2022 y 2023? Por la inflación. Entonces, si estamos dispuestos a pagar el peaje de la inflación, que al final es como una especie de impuesto que pagan los ciudadanos, claro que puedes amortizar deuda pública en términos reales. Estás argumentando que la única forma de bajar de deuda pública es con inflación, y eso no es así. Y además, que yo no quiero que baje la deuda pública necesariamente. Por eso estoy discutiendo esto contigo, porque tú defiendes un incremento continuado de la emisión de deuda pública, incluso sobre el porcentaje del PIB a niveles mucho más altos. Y yo lo que te estoy diciendo es que el peaje a pagar por eso es la inflación. No, eso lo estás diciendo tú, pero no es lo que se ve en la realidad económica. La inflación no ha aumentado por elevar la deuda pública. Bueno, eso lo dirás tú. Lo digo yo, el FMI, los premios Nobel, lo dicen un montón de... ¿Qué premios Nobel lo dicen? Pero una cosa, por ejemplo, Krugman... Ah, claro, como no son de tu cuerda, ya no tienes tanto... No, vale, no. A ver, tú puedes decir... Stiglitz y Krugman, premios Nobel, dicen esto. Vale, pero no me digas los premios Nobel, porque dentro de los premios Nobel tienes opiniones para todos. Si hacemos una lista, habría más diciendo. Vale, pero Eduardo, una cosa. Es una obviedad. Pero si la evidencia que tenemos disponible te dicen que es al 50%, más o menos. Una cosa, Eduardo de Sapiro. Eduardo, una cosa. Y de Giovanni, que te dice el 60%. ¿Y quién te dice que es más o menos que el 50%? El sentido común. No has empezado a hablar a los Nobel, a la evidencia empírica y tal, y ahora te digo, ¿quién en la academia? Porque es absolutamente evidente. No es evidente. Sí, hemos aumentado la deuda pública, la demanda durante un montón de años, y justo cuando hay una crisis pandémica mundial, sube la inflación, y aquí nadie dice, la culpa es de la pandemia. Es que no es verdad. Estados Unidos no tuvo el déficit público en 2020 y 2021 que tuvo desde la Segunda Guerra Mundial. No me digas que lo hemos estado aumentando a esos niveles habitualmente. No es cierto. Lo decía, desde el año 2008 se está creando muchísimo dinero, va a haber inflación. Eso son palabras de la economía convencional. Perdona. Y primero, no ocurrió. Primero, no me mezcles lo que se decía en 2008 con 2021, porque son dos crisis muy distintas. Una es una crisis de demanda, de contracción de la demanda, y una es una crisis de oferta. Y segundo, yo a partir de 2010-2011 lo que decía es que había más bien riesgo de deflación. Pero en cualquier caso, no me mezcles ni lo que se decía en la academia en 2008 con 2020, ante dos crisis distintas, ni lo que mezcla... Había mucha deuda pública, mucho déficit público. Pero no había inflación. Pero vamos a ver que el déficit público de Estados Unidos en 2020 y 2021 fue de más del 20% del PIB. Sí, porque el PIB cayó, como tú mismo has argumentado. Pero de todas formas... ¿En qué momento en los últimos 70 años ha habido un déficit público del 20 o del 25%? Eso ha sido puntual. Y la inflación también ha sido puntual. No, la inflación no ha sido puntual. Ha sido después de que se generan las consecuencias de los cuellos de botella. Pero ha sido puntual. El fogonazo inflacionista lo has tenido durante 2 o 3 años para reducir el nivel real de deuda pública al nivel prepandemia. ¿Ha sido eso? Vale. Os he dejado un poquito, porque me parece muy interesante, pero repito, la pregunta es si es sostenible el modelo actual. Una cosa simplemente, a ver, estáis hablando de datos muy técnicos, yo os pediría que intentáis traducir
reducirlo un poco más para el conjunto de la audiencia, que aquí nos enteremos, que es fundamental. Pero sí que hay una cosa muy importante. El conjunto de la sociedad sí que percibe que 100 euros de hace 2 años son 70 de hoy y que a la gente le cuesta más acceder a ciertos productos, los precios se han disparado en ciertos aspectos, que podemos hablar también de eso. Es decir, también me gustaría que la gente entendiera un poco el debate técnico que estáis teniendo para que vea la repercusión directa en sus vidas. Sí, no, yo quería intervenir porque a veces simplificamos, ¿no? Es decir, una cosa es decir, la situación no es especialmente preocupante, y otra cosa es decir, que defiendo que crezca la deuda. No, es decir, para mí la estabilidad presupuestaria es un valor y creo que es positivo a medio y largo plazo tender a tener una situación sin déficit, con variaciones según vaya la coyuntura económica, por supuesto, pero en una senda de estabilidad y por lo tanto pues en una senda de mantener el coste de la deuda en buen lugar. Pero Domingo, yo creo que ponía el acento en lo que es realmente importante. Al final son decisiones colectivas, es decir, en qué queremos gastar el dinero, ¿no? Público-privado, y dentro de lo público, ¿en qué? Y ese es el debate previo a casi cualquier cosa, porque claro, luego a la hora de la verdad, pues cuando llegó la pandemia, pues en Alemania es que han dado no sé qué subvenciones y qué tal, no, es que en Francia... Nos comparamos con los países europeos y queremos tener las mismas prestaciones y el mismo apoyo del sector público que en esos países. Bueno, pues esa reflexión hay que hacerla. Queremos esos bienes, esas prestaciones. Y a partir de ahí, pues de acuerdo, hay que ir a la estabilidad presupuestaria y hay que tener los recursos suficientes como media, ¿no? Es decir, al margen de ciclos, para conseguir ese nivel que queremos de bienes públicos, privados, lo que queramos, ¿no? Claro, porque ahí es muy importante lo que ha dicho Eduardo. Bueno, llevamos 10 años incrementando el gasto en pensiones y no ha pasado nada. Y digo, claro que ha pasado y mucho. En primer lugar, se han subido los impuestos. Ahora mismo los impuestos en España, no solo en presión fiscal, sino los impuestos reales en tipo respecto a el nivel, ¿sí?, de lo que pagan los españoles, están muy por encima de lo que estaban en 2008, con lo cual... Pero una cosa son los tipos nominales y los efectivos. Sí, pero los impuestos se han subido. El trabajador medio español paga ahora más impuestos que hace 15 años, eso es así. Entonces sí que contando pasa. Luego, en segundo lugar, nosotros entramos en la crisis del 2007 con un 35 puntos de deuda sobre el PIB, niveles similares a los que decía yo, de países mucho más sostenibles financieramente, Dinamarca, Suecia, Suiza, y me gusta poner esos modelos, pues modelos bastante diferentes, y ahora estamos por encima del 100, con lo cual claro que ha pasado. Hemos financiado ese, no vamos a tocar el las pensiones por eso. Sí, un momento, siguiente. No ha pasado, claro que ha pasado. En España todos los partidos políticos, y esto lo hacen todos, por eso digo que casi me pongo en la silla socialdemócrata. Todos piden que el Estado gaste más en educación, dicen que tenemos un problema de formación, tanto en el sistema educativo como luego, una vez que los trabajadores llegan al mercado laboral, y parece ser que no adaptamos demasiado bien sus características a ese mercado laboral cambiante con una formación continua como en otros países. Y España no está gastando ese dinero en formación. Entonces dices, no ha pasado nada. En sanidad iba a decir, ahora el siguiente, las listas de espera. ¿Qué nos creemos? ¿Que las listas de espera caen del cielo? No caen del cielo. Caen, aparte, sobre un modelo que yo creo que es fallido, pero nos iríamos a otro debate, porque no estamos gastando lo suficiente en sanidad en una población cada vez más envejecida. Porque no gastamos lo suficiente en sanidad, en educación, porque tenemos que gastar 41.000 millones en intereses y 196.000 millones en pensiones que hemos decidido blindar. Entonces, no me digáis, no está pasando nada. Subimos los impuestos, gastamos menos en todas las demás grandes partidas. No menos en términos nominales, sino menos en términos de lo que se supone que deberíamos gastar, especialmente, por ejemplo, si lo miramos en sanidad, con una población cada vez más envejecida y además en un país con una estructura demográfica y de dispersión de población bastante peculiar. Entonces dices, no pasa nada. Hombre, claro que pasa, estás poniendo todos los huevos en la cesta del coste de intereses y del coste de pensiones. Y luego, de repente, desde la óptica socialdemócrata, que yo a lo mejor me gustaría más un modelo tipo Suiza, pero venga, compro la óptica socialdemócrata, me decís, ay, no, pero si no pasa nada, ¿qué más da gastar cada vez más en pensiones? Bueno, pues en todo lo que queréis gastar hay Domingo, menos. Y un dato adicional, se han recortado las pensiones. Y se han recortado las pensiones. La reforma de 2011 dos veces se han recortado las pensiones, por lo menos en mi vida laboral, a mí ya me las han recortado 4 veces ha quebrado la seguridad social durante mi vida laboral. Así que no me digas que no ha quebrado. Pero que la quebra y más, no cumplir con
con las obligaciones que a mí me había hecho cuando yo empecé a mi vida laboral. Para mí eso es quebrar, porque es lo que yo le diría quebrar. 85, 97, 2011... Ahora discutimos si ha quebrado o no ha quebrado. Para mí es quebrar, porque en términos empresariales, no cumplir con las obligaciones a las que te has comprometido es quebrar. Dices, no, yo me había comprometido a pagarte 100, ahora te pago 90, no, pues estás quebrando. Es un concurso de acreedores, hago una quita del 10%. Y eso la Seguridad Social ya me lo ha hecho 4 veces mínimo, porque podría entrar en la cuestión de cómo han subido las bases máximas, cómo han subido las pensiones máximas, pero sin entrar en esas mini quiebras que hacen cada año, porque mini quiebras hay cada año, pero quiebras de las gordas, de las de te cambio el modelo 4 veces solo desde que yo trabajo. Intuyo que desde que Juan comenzó, unas cuantas más, porque él comenzó con 2 años. El cálculo de la base se hacía con los 2 últimos años. Y pensemos cómo se ha jubilado. Ha cambiado toda la vida laboral, porque quiero decir que ahora, por ejemplo, para mucha gente sería mucho más beneficioso tener en cuenta toda su vida laboral que solo los últimos años. Hombre, los 2 últimos yo creo que no. Muy poco. No, hay muchísima gente que ha encontrado problemas de trabajo a partir de los 50 y pocos años. Sí, muy poco. Pero las manifestaciones y las huelgas generales se montaban porque era perjudicial para el 99%. Y calculando la pensión durante los 2 últimos de base reguladora, vamos, llegas a un acuerdo con cualquiera para que te pase. Eso era ese modelo... 2 millones de desempleados de larga duración, no es poca cosa. Bueno, pero que llegas a un acuerdo privado con alguien, oye, págame este salario durante estos 2 años y luego te lo devuelvo en materia de pensiones y lo haces. Bueno, señores, yo me reconduzco. Estamos hablando de si es eficiente, si es sostenible el modelo actual de las administraciones públicas de gestionar nuestro patrimonio. ¿Qué significa sostenible? O sea, si hablamos de eficiencia radical. Entendemos, Juan Ramón, que el Estado está para garantizar a largo plazo la sostenibilidad, la vida de los ciudadanos. El aspecto económico, entiendo tu punto de vista, pero ¿cumple esa función el Estado actual? O sea, ¿Hace bien los deberes? Sostenible si se quiere machacar a impuestos o a extracciones de recursos, ¿no? Porque al final es que el Estado se quede con los recursos del sector privado y luego los gaste como quiera. Pues bueno, sostenible será lo que decía Domingo. Si queremos duplicar las pensiones y aumentamos muchísimo los impuestos o recortamos otras partidas de gasto, pues se puede volver sostenible. La cuestión es, ¿eso es eficiente? ¿Eso mejora la calidad de vida de la gente? Pues bueno, yo creo que aquí hay un debate obviamente mucho más de fondo, que sería... Es que es el que vamos a abrir ahora, que es precisamente de alternativas. Sabéis que siempre queremos acabar con propuestas, es decir, ¿cómo podemos convertir los que consideren que está todo muy bien, o que está muy mal, o que se puede cambiar, o se puede mejorar, o que hay que reformarlo todo, medidas para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión económica del Estado? Lo vemos después de la pausa publicitaria. Pues estamos de vuelta esta noche en Origen. Vamos ya al último bloque, que es precisamente pues el de propuestas. ¿Qué alternativas hay para mejorar lo que sin duda, más allá de aspectos técnicos, de debates filosóficos, de todo interesante que se está poniendo hoy sobre la mesa, los ciudadanos yo creo que sí que perciben que las cosas económicamente no están muy bollantes para ellos, o por lo menos la gente, desde luego joven, que quiere acceder a una vivienda o que tiene que hacer la compra, etcétera, etcétera. Así que vamos a iniciar este último bloque sobre qué alternativas harían más eficaz y eficiente el modelo financiero del Estado español y qué retos enfrentaría dicha transformación. Bueno, son 2 debates realmente. No es cualquier cosa, lo que vamos, pero bueno. No, porque, o sea, digo que son 2 debates porque una cuestión es dónde sería conveniente que estuviéramos, que ahí ya hay un debate muy encarnizado entre ambos lados, y otro es cómo podría ser la transición. Pero hay que ligarlo para que la gente no se vaya a cuentos de hadas, Juan Ramón, que suele pasar a veces. Bueno, ya, pero una cosa está clara, el horizonte hacia donde queremos llegar, y otra el coste de llegar a ese horizonte, ¿no? Por ejemplo, el sistema público de pensiones, como ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidario de un sistema de capitalización, pero claro, la transición no se puede obviar. El problema de la transición desde el sistema público al privado no se puede obviar, ¿no? Entonces, si quieres, debatimos en primer lugar sobre el horizonte. Yo creo que el horizonte hacia el que me gustaría que nos dirigiéramos para que, bueno, la vida de los ciudadanos mejorara y el Estado fuera menos ineficaz e ineficiente en lo que hace, porque quien mucho abarca en general poco aprieta. Y antes Eduardo hablaba de cuellos de botella, esto es una forma de enlazar un poco así, pero hablaba de cuellos de botella, y en las burocracias hay un cuello de botella que es un cuello de botella cognitivo, es decir, el gobierno, los directivos del Estado no se pueden ocupar de absolutamente todo, no tienen tiempo material para ocuparse de todo. Entonces, si queremos que el Estado sea eficaz y eficiente en determinadas tareas,
hay que reducir la carga cognitiva de temas de los que se ocupa esa burocracia gerencial del Estado, porque si no, al final, y es lo que sucede en los consejos de ministros, se ponen tantos temas encima de la mesa que hay una dispersión absoluta y una falta de técnica y de calidad en lo que se aprueba gigantesca, porque es que al final es, insisto, cognitivamente imposible que esto salga bien. Entonces, en lugar de seguir centralizando la toma de decisiones, que es el modelo hacia el que han ido los estados occidentales desde hace décadas, y por centralizar no me refiero únicamente a centralizar en Madrid, se puede centralizar en los gobiernos autonómicos también, creo que la dirección debería ser más bien descentralizar las decisiones, es decir, que cada ciudadano, cada individuo, cada familia, incluso cada, si lo queremos, comunidad de vecinos, cada barrio, tenga mucha más autonomía a la hora de autogestionar sus propias problemáticas y decidir qué es prioritario, qué no lo es, y por tanto actuar en consecuencia. Y para eso necesitamos un Estado muchísimo más pequeño. ¿Tú dirías hacia un modelo proudhoniano, entonces, el principio federativo de Proudhon? ¿Te parece atractivo? Hombre, justamente Proudhon pues no es especialmente santo de mi devoción. No, bueno, ya lo sé, pero es un modelo libertario. Sí, o sea, obviamente si lo queremos en el anarquismo de izquierdas puede haber algunos elementos que me gusten, como bueno, pues la asociación comunal a pequeña escala, porque hay problemas colectivos que desde luego hay que resolver en común, pero localmente, no nacional. De hecho, Proudhon, porque Proudhon sí que tiene una teoría del Estado en base a lo que de alguna manera luego desarrolla la escuela austríaca en el ámbito filosófico. Entonces, descentralización a distintos niveles, a distintas escalas. Ahí más que Proudhon sería Ostrom, ¿no? Premio Nobel de Economía, dado que antes también hacíamos referencia, y toma de decisiones individual, familiar y comunal, local, a esos distintos niveles. Fíjate, yo puedo coincidir en parte, ¿no? Yo creo que efectivamente cuanto más grande es la burocracia, mayor es la ineficiencia, casi por principio. Ahí coincidimos. De todas formas, recuerdo que la teoría de la burocracia nació en Harvard para explicar el comportamiento de las grandes empresas. Sí. Es decir, que eso es aplicable al sector privado y al sector público. Claro. La diferencia es que el sector privado puede quebrar, está sometido al mercado, y el sector público no. Y que el sector privado se basa en resultados. A veces es demasiado grande para caer. Y de hecho, buena parte del crecimiento de la deuda pública ha sido por asumir deuda privada durante la década pasada. Una pequeña, o sea, 6-7 puntos de PIB. Una pequeña crisis bancaria. O sea, yo no lo estoy defendiendo, yo critico el rescate, pero digo que al final son 6-7 puntos de PIB y estamos hablando de una deuda pública ahora mismo del 107, ¿no? Pero bueno. Bueno, y sin duda aquí entramos en temas efectivamente de macroorganización y de descentralización, y yo estoy de acuerdo, cuanto más cerca del problema, más fácil es solucionarlo. Y luego en temas de incentivos y desincentivos. Yo creo que el gran problema que hay en el sector público es que los incentivos no son los adecuados en la mayoría de los casos. Entonces, yo estaría muy de acuerdo en que hay mucho que avanzar en la eficiencia. Ahí me gustaría que existiera más sentido de Estado en los partidos, porque a veces, claro, en los partidos políticos prima el cortoplacismo en las próximas elecciones. Inevitablemente. Y entonces que hubiera determinados organismos auténticamente independientes y razonablemente técnicos, y digo razonablemente porque siempre hay política detrás, ¿no? Que pudieran evaluar políticas más a largo plazo, que los frutos a lo mejor no se ven a corto, pues muchas de las cosas que hablábamos de educación, investigación, etcétera, o similar, ¿no? Entonces, hay que avanzar mucho por ahí. Y luego, pues vuelvo a lo de antes, y tener los recursos adecuados para evitar que no haya suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces, a lo mejor podríamos encontrar vías de acuerdo en conseguir una dimensión adecuada de cada uno de los problemas y soluciones. Y quizá eso, ¿no? Que pudiera haber pactos razonablemente estables que también den seguridad jurídica a los agentes, ¿no? Lo que cada poco tiempo estén cambiando, pues lo dificulta. Claro, eso es importante. A ver, sobre el horizonte, yo creo que todos, si nos ponemos aquí a decir cuál sería el país que soñamos dentro de 20 o 25 años, desde el punto de vista económico, pues pensaríamos un país que ha recibido numerosas inversiones, que se ha ido desarrollando, pues por ejemplo, en los nuevos sectores de nuevas tecnologías, que ha ido, empresas de mucho valor añadido, trabajadores que cobran mucho y que tienen una situación muy solvente desde el punto de vista personal, que ha generado mucha riqueza y que ha subido mucho, por ejemplo, la tasa de empleo,
desempleo, la tasa, el porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen un trabajo, que en España es bastante bajo respecto a países del norte de Europa, y que esas personas que tienen un trabajo, precisamente por esas inversiones, esa creación de riqueza en sectores de mucho valor añadido, pues tienen sueldos bastante más elevados. Ahora, ese es el horizonte. ¿Cómo llegamos ahí o cómo todo esto de lo que estamos hablando hoy nos puede afectar? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues mira, vuelvo al gasto en pensiones solo un momento para volver a cuáles pueden ser las soluciones. No. Gasto en pensiones, decía antes, 196.000 millones para este año, 136.000 en los ingresos que está previsto por cotizaciones. De hecho, esto era 2023. ¿Correcto? Un agujero entre cotizaciones y total de gasto en pensiones, porque es verdad que luego ahí metemos clases pasivas, no contributivas, pero es como, oiga, usted tiene que decir cuánto está recaudando vía cotizaciones y cuánto se está gastando, a cuánto se ha comprometido, un agujero real de 60.000 millones de euros. El saldo contributivo, si quedamos solo en saldo contributivo. Sí. Es que porque a mí lo que me importa es cuánto gastamos en pensiones en proporción al PIB, porque lo de cotizaciones o no, pues se puede financiar por muchas vías. Si tenemos un sistema contributivo, no es irrelevante eso. Pero puede financiarse. No, cada vez menos. En muchos países se financia fuera de cotización. Pero el modelo es distinto. Pero el modelo entonces también es distinto. Correcto. A mí también. Vamos a esa discusión, pero cuidado, el saldo, solo hago este apunte para ir hacia a la discusión que tú planteas. El saldo del sistema contributivo era más 9.000 en el año 2005, menos 48.000 en 2023. Es decir, se ha deteriorado en 57.000 millones en 18 años, que tampoco es tanto, y fijaos la cantidad. Sé que os pido cosas muy básicas, pero es cuando decís contributivo referís para que el que aporta en vía cotizaciones. Entonces, siendo verdad, vale, nos olvidamos que hay cotizaciones, pensamos, oye, hay países que no tienen directamente cotizaciones, todo lo pagan vía impuestos, ¿vale? Nos olvidamos de eso. La clave, en ese, me olvido del modelo contributivo. Nos hemos comprometido a gastar 196.000 millones y con lo que recaudamos vía impuestos al trabajo, venga, vamos a no poner que sean cotizaciones, sino en general impuestos al trabajo, no estamos cubriendo, entonces tendríamos que sumar los otros impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir? Porque si esa ha sido la evolución en los últimos 18 años, cuidado, casi 60.000 millones de desequilibrio, que casualmente es el mismo agujero que tenemos ahora mismo en el sistema contributivo y también que el rescate que se plantea muchas veces de las cajas y todo esto. Si hemos acumulado ese agujero en los últimos 18 años, cuando todavía la generación del baby boom no había comenzado a jubilarse, porque se está empezando a jubilar ahora. El baby boom en España empieza en el año 59-60, 59 más 65, 2024. Se va a empezar a jubilar la generación del baby boom ahora. Hemos acumulado un menos 60.000 al año. Sí, al año. O sea, lo hemos acumulado en 18 años, pero ahora ese déficit, digamos, es lo que tenemos ahora. Pero queda igual. Sí, no, ¿cómo queda igual? Entonces, ahora, cuando yo decía antes, no, y entonces ahora vuelvo a lo del horizonte. Entonces decimos, queremos un país con más inversiones, queremos un país que desarrolle empresas de nuevas tecnologías, queremos un país con sueldos más altos en las que las grandes empresas internacionales muy competitivas que pagan sueldos altísimos quieran venir aquí. Yo digo, pues tenemos un país en el que les vamos a decir a todos esos que puedan venir aquí a invertir o a posibles trabajadores o a chicos jóvenes que nos están viendo que van a acabar la universidad, lo que les vamos a decir es, uno, vas a tener que pagar impuestos más altos y puede que mucho más altos para cubrir ese gasto de déficit, todas esas obligaciones a las que nos hemos comprometido. Les vamos a decir, a los que tengan una visión más parecida a la de Eduardo, más de socialdemocracia, de gasto público, les vas a decir, va a ser más difícil que gastemos en educación, va a ser más difícil que gastemos en formación, va a ser más difícil que gastemos en infraestructuras, va a ser más difícil que gastemos en sanidad, se lo vas a tener que decir, y les vas a decir además a todos los que vengan tu coste de financiación por el hecho de vivir en España, que tiene un coste de financiación, incluso ahora, porque hemos dicho que la prima de riesgo está controlada. Un momento, yo recuerdo como periodista el primer día que la prima de riesgo llegó a 100 puntos, en la crisis de 2010 y 2012, copó titulares. Ahora estamos en 100 puntos y decís que está controlada. Quiero decir, lo que antes generaba titulares... No, bueno, controlada. Pero les vas a decir que la financiación a la que accedan por el hecho de que vivir en España va a ser más cara que si viven en otros países. Entonces, claro, ¿qué país le va en ese horizonte de a ver si conseguimos más tasa de empleo, a ver si conseguimos nuevas inversiones, a ver si conseguimos nuevas tecnologías, nuevas empresas que quieran venir aquí? Yo digo, ¿qué hemos hecho en los últimos 30 años? ¿Qué grandes empresas se han fundado en España? ¿Qué grandes inversiones han venido a España? ¿Qué sensación de país dinámico que crece, que
que genera oportunidades para su población hemos tenido en España? En los últimos 30 años ninguna. Los modelos que habéis planteado, tipo Italia, Francia, que tienen unas deudas descontroladas, lo mismo o peor. Italia todavía más estancada desde antes. Y entonces, ¿vamos a cambiar eso de que en los próximos 30 años? No. Entonces me dices, ¿cuál es el horizonte? Y termino con esto. Yo te digo... Buscamos la eficiencia y cómo llegar a ella. Y claro, y yo te digo, pues desgraciadamente mi horizonte es que España es Italia con 20 años de retraso. Entonces vemos a Italia y decimos, era un país que en los años 70, comienzos de los 70, se comparaba con Alemania, se comparaba con Austria, se comparaba con Holanda, se comparaba con los países del norte de Europa, y decías, pues más o menos daba la sensación de que iba en la misma línea. Entonces, intervencionismo brutal. También en el terreno económico, también en el terreno fiscal, muchísimo restricciones a la libertad de empresa, también en la cuestión laboral. Y Italia lleva 40 años estancada. ¿Ha quebrado Italia? No, vas a Italia y dices, oye, aquí se ve bien. Sí, es un país que ahora les dices, oye, a lo mejor igualáis en renta per cápita Alemania, Austria, Holanda, y se ríen de ti, y dices, pero si en el 78, 80, 82 lo podéis plantear. Ahora se ríen de ti y dicen, no, ahora como mucho estamos esperando que no nos adelanten todos los del este de Europa. Hay una diferencia importante, Italia tiene la deuda con sus propios bancos. Sí, pues España va a ser igual. Llevamos 25 años siendo eso, porque llevamos 25, desde luego de la crisis de 2007, estancados, y dentro de 15 años seguiremos estancados. ¿Va a implosionar el país? No. ¿Vamos a ser Venezuela? No. ¿Vamos a ser un país fallido tipo Grecia? Yo espero que no, aunque de eso estamos un poquito más cerca. ¿Pero vamos a ser un país como Italia? Pues sí, que va a vivir del turismo, con muy pocas inversiones, sueldos bajos, poca atracción de talento. Pues sí, somos Italia con 20 años de retraso. Entonces dices, bueno, pues mira, pues viviremos. Yo tengo muchos amigos italianos, probablemente es el país del que más amigos extranjeros. Pero eso es lo que tú quieres, Domingo. Claro, y ellos te dicen, no, si no se vive mal, estoy aquí. Y mucha gente quiere vivir en Italia. Un sitio muy agradable, con un clima que está bien. Pero Domingo, pero la pregunta es, sensación de tristeza, de falta de dinamismo. Pues eso es lo que vamos a tener. ¿Tú crees que los españoles quieren eso? Sí, yo creo que no, por eso. Entonces decimos, ¿cómo conseguimos ese dinamismo? ¿Cómo conseguimos que España, cuando pensemos cómo queremos ser dentro de 20 años, digamos, hay posibilidades de ser Suiza, o ser Dinamarca, o ser Suecia? Con esto, con este modelo de Estado, con el 3%, si vamos a las finanzas públicas, con el modelo de Estado que tenemos que cada vez abarca más dinero para pago de intereses. No, es que es así, no podemos tenerlo. Yo quiero dar un dato relacionado con lo que estabas comentando de las pensiones, y es que según las proyecciones, el peor año en gasto de pensiones sobre el PIB va a ser sobre el año 2050 y va a estar en torno a 15% sobre el PIB, 16%, y ya hay países que gastan en pensiones eso. Francia ya tiene el 16%. Si Francia hoy se puede permitir el pago de pensiones, porque España dentro de un montón de años... ¿Sabes quién se lo puede permitir también? ¿Sabes quién se lo puede permitir porque está pagando un nivel muy similar? Grecia. Entonces, Grecia, sí, claro, Grecia, entonces yo me imagino un ciudadano que está en Atenas o en Salónica y dice, o sea, yo en el año... ¿Es financiable o no? Claro que es financiable. El tipo que está en Salónica está diciendo ahora mismo, hombre, yo en el año 95 estaba pensando a ver si me podía acercar a los niveles de renta de, bueno, Italia, España, y probablemente mirando así con el rabillo del ojo a ver si me acercaba a Austria, a Alemania o a Holanda, y ahora ese mismo señor que está en Salónica dice, ¿es financiable? Claro que es financiable. ¿Y mi país dónde está? Mi país está, que es el segundo más pobre de la Unión Europea después de Bulgaria. Entonces tú me dices, es financiable y acabamos en Bulgaria. Que vamos a acabar en Bulgaria, que nos han adelantado todos. Seguiremos ahí dentro de 20 años. Dentro de 20 años seguiremos en Bulgaria. Domingo, déjame que hable, porque yo te he puesto de ejemplo de Francia. Bueno, Francia se vive fatal, ¿no? Es uno de los peores países. No, es que se ve mal, es que está estancado. Pero dejadlo que desarrolle dejadlo que desarrolle su respuesta. Lo que decía es que yo he dado un dato que demuestra que las pensiones son financiables. Luego me contraargumentaréis, como de alguna forma había hecho, que sí, que son más impuestos, que son más recortes, pero eso es una decisión política para empezar, que los partidos del PSOE en solitario y el PP sí recortaron en las pensiones, pero luego este gobierno de coalición lo que ha hecho ha sido no recortar el gasto en pensiones, sino aumentar los ingresos, con lo que yo, por cierto, no estoy de acuerdo, pero eso son decisiones políticas, no podemos decir es inevitable, esto está en quiebra y lo están quebrando, no, son decisiones políticas que se podría haber hecho de otra forma. Y me gusta que haya sacado el tema de Italia, porque hoy día yo digo, ojo, en pleno siglo XXI tenemos unas capacidades tecnológicas increíbles como sociedad humana, también en España. Yo no quiero más, o sea, yo no pido más, yo priorizo repartir la renta y la riqueza para que todo el mundo pueda vivir bien. Entonces, mi problema es la desigualdad, no es la sostenibilidad pública de pensiones ni del sistema en general, porque por lo que estoy argumentando no hay problema. ¿Tú consideras que no hay un problema de eficacia y de eficiencia del Estado? Ni de eficiencia, sí. De hecho, yo he estado 2 años en el ayuntamiento. Pero de eficiencia en el aspecto
redistributivo, que es lo que tú buscas. No, en el de eficiencia puramente económico. También redistributivo, por supuesto, pero es que a veces va ligado. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hace tiempo publicó un informe en el que cuantificaba el gasto público en corrupción por licitaciones y en otro tipo de contrataciones en 42.000 millones de euros al año, que es muchísimo dinero, pero no podemos perder de vista que el gasto público excesivo e ineficiente tiene mucho que ver también con la contraparte en el sector privado. O sea, amiguete de los gobernantes que están al fin y al cabo recibiendo dinero del sector público. Yo he estado en el Ayuntamiento de Madrid durante 2 años, durante la Concejalía de Economía y Hacienda de Carlos Sánchez Mato, y lo que hicimos fue recortar muchísimo en gastos absolutamente ineficientes. También lo que hicimos fue redistribuir las cargas que podíamos, las cargas tributarias, para hacerlo de forma más justa. Entonces yo hoy día, a nivel de España, lo que veo es que no me estoy interesado en crecer y en crecer precisamente porque con el desafío ecológico que tenemos no podemos seguir haciendo. Hay maneras de crecer, Alberto. Eduardo. Pero Perdón. No pasa nada. Pero efectivamente, sí. Sí, como he dicho los Sánchez Mato, me acuerdo de Yo quiero decrecer, por ejemplo, en consumo de armamento, quiero decrecer en consumo de energía que son fósiles y, en cambio, quiero crecer en servicios que sean más sostenibles con el medio ambiente, cuidado a niños, cuidado a adultos dependientes, ancianos, educación, ocio, cultura, sanidad. Pero, Eduardo, en eso entonces, sí quiero crecer. por no malinterpretarte, ¿tú crees que la renta per cápita de España ya está en el nivel que tiene que estar? Por supuesto que sí, la renta per cápita... O sea, que no tienes ambición de que aumente más, me refiero. No, para nada. De hecho, vamos a ponerlo en clave. Eso es un promedio, ¿no? Entonces, Sí, claro, por eso te digo la renta que per cápita. hay gente claro. que no tiene apenas renta y hay Sí, gente sí. que tiene muchísima renta. Hoy Bueno, día, pero, el 20% más rico de la población española concentra el 70% de la pero vamos a la renta per cápita. La renta per cápita de España, ¿de cuánto estamos Que hablando? tenemos que hablar de lo que tú quieras. O sea, yo estoy hablando de Porque estamos desigualdad. hablando de la media. El 20% más rico tiene el 70% Sí, pero que si todo el mundo, ¿Por qué no estáis preocupados en si todo el reducir mundo, esa si todo el desigualdad? mundo tuviera la misma renta, tendría la renta per cápita, ¿o no? Hombre, claro. Vale, entonces hablemos de Bueno, renta per en cápita términos para... monetarios. Sí, En términos bueno, monetarios. hablemos de Hay un renta. montón de producción que no se mide en términos monetarios, no está incluido en el PIB. Como cuidado entonces, a niños, como todos los servicios públicos de bueno, educación y sanidad, sin contar entonces, los, Eduardo, los no, beneficios, porque no hay beneficios. Eduardo, una pregunta. A Entonces, costes sí están contados. ¿tú cómo solventarías, Pero en Eduardo? otro país, perdón, que tiene beneficios, hay más el PIB, solo porque se computan los beneficios. Un segundo, Eduardo, ¿tú cómo solventarías los problemas económicos que está atravesando hoy en día la ciudadanía? ¿Con subsidios, con mayor apoyo por parte de la administración pública? Hoy día yo identifico 3 problemas importantes. El primero es el paro, que siempre ha estado ahí. El segundo es el desafío ecológico, no solo el del cambio climático. Y el tercero sería la vivienda. Entonces, muy rápido, con el empleo, yo siempre propongo trabajo garantizado, que es garantizar un empleo a todo el mundo que quiere y que pueda trabajar. Hacerlo desde lo público, por supuesto, pero no necesariamente un empleo funcionario típico al uso. Sí, pero si la gente trabaja, pero la gente no llega. O sea, por ejemplo, un arquitecto, un abogado hoy no tiene el nivel de vida que tenía hace 20 años en España. Bueno, está en una burbuja inmobiliaria, estaba artificialmente inflado, justamente hace 20 años. Entonces no es algo que sea... No, un funcionario de 20 años podía comprarse una casa, podía mantener a su familia y tal. Hoy no. Claro, El nivel de vida de una... Pero eso se consigue gracias a la respuesta que yo estoy dando. Termino con lo siguiente. Sí. O sea, el segundo problema, cambio climático, necesitamos hacer una transición ecológica bestial, o sea, orientarnos hacia la descarbonización y electrificación y también a reducir bastante en nuestro consumo. Y por último, como decía la vivienda, tenemos que controlar los precios del alquiler y también de la vivienda para que no sea esto un bien de mercado, que aquí pueda venir cualquiera de otra parte del mundo a comprar la vivienda y impedir que nosotros podamos vivir en ella. O sea, no tendrás nada y consumirás menos, básicamente, ¿no? Sí, a mí es un modelo que no me parece muy atractivo, me parece muy honesto que lo plantees así. Sí, pero ser más yo quiero pobres, consumir en consumir ocio, menos. en recreación, en cultura, en eso quiero crecer Pero muchísimo eso más. cuesta, y también la sanidad, quiero decir, renta per cápita de cuesta? España, que Dinero. estamos en 34.000 dólares, más o menos. En Dinamarca está en el doble. Lo digo porque cuando decimos no vamos a consumir más, entonces luego decimos, es que mira los servicios públicos que tienen los daneses, por cierto, un sistema de pensiones de capitalización. Pero vamos, mira los servicios públicos que tienen los daneses y la deuda pública dónde está. Y un mercado laboral ultra flexible. Mira lo que se gastan en sanidad, mira lo que se gastan en educación, mira lo que se gastan en infraestructuras. Mira lo limpita que es cuando viajamos pues, para ir en el norte de Europa. Oye, qué limpita esta ciudad, es que he ordenado todo, este autobús, cómo va aquí con su carril, ahí cada florecita parece que la han puesto justo antes de que tú llegues para que quede bonito, y no, es que está así siempre. Entonces, cuando vemos todo eso, esos son los 60.000 dólares de renta per cápita que tiene Dinamarca frente a los 32.000 que tenemos nosotros. Claro, ellos tienen el doble. Entonces, cuando Eduardo dice, quiero quedarme aquí o incluso un poco menos, podemos decrecer, yo digo, bueno,
Yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta ese modelo, pero lo que le digo a la gente es, lo que no puedes pretender es decrecer y luego tener la florecita, el autobús, la calle perfecta o las becas a la educación que tienen los daneses. Eso no, porque eso depende de los 60.000. Y los 60.000 dólares de renta per cápita de los daneses dependen de lo que hemos dicho antes. Inversiones, grandes empresas, porque y de la un comercio de exterior brutal. O sea, ¿no? Dinamarca es así de rico por la explotación en los países del desarrollo. Del norte no porque es el país más abierto, no porque es el país más abierto. Lo es. Por eso. Vale. Europa no podría tener unos niveles de vida tan elevados si llega a ser por toda la explotación de recursos naturales y de mano. Todas las empresas grandes transnacionales de Dinamarca que hacen negocio en los países en desarrollo. Y además a lo largo de todo el imperialismo y el colonialismo. ¿Qué creéis? ¿Que Dinamarca ha llegado ahí por casualidad? Pero, ha sido a lo largo de un montón de años. La renta per cápita del siglo XIX, ¿qué tiene que ver con que hoy Dinamarca tenga 60.000 dólares por renta? Muchísimo, porque se ha acumulado mucho capital a lo largo del tiempo. Pero si Dinamarca era más pobre en el siglo XIX que España, y España está ahora como está y Dinamarca está como está, sean otras cosas. Claro que hay otras cosas, pero no ese eso. factor es súper importante. Y además, por ejemplo, solo un apunte, si es que el planeta es finito, no lo podemos lograr, esto es una cosa de termodinámica y de física lógica, no se puede alcanzar el nivel de vida de Dinamarca en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué queréis? ¿Seguir manteniendo un planeta desigual? Eso ya ha parado para otro debate, pero estoy en completo desacuerdo. Por supuesto que se puede. Realidad palpable. Que se va a ser una realidad. Si cada vez vivimos mejor y cada vez tenemos un desafío ecológico en nuestro planeta. ¿Cómo? Lo tenemos. Pero ¿qué tiene que ¿Podemos ver el crecer todo lo desafío que queramos en recursos naturales? Sí, desde luego muchos más de los que consumimos ahora, pero infinitamente. Ah, sí, con otros planetas, entiendo. No, bueno, con eso otro también, planeta, pero bueno. También lo utilizaremos con otro planeta, pero Sí, con lo que se ha hecho, innovación, Súper tecnología. rentable ir a otro planeta. Tenemos que ir terminando. Oye, eso puede ser súper rentable. ¿Quién eres tú para decir que no es rentable? Pues soy Eduardo Garzón, no te lo digo. Ya, pero ¿cómo sabes que no puede, que no va a ser rentable? Por todo el coste económico que supone y el calor, desplazarse a mira, otro solo planeta. Y tú el coste económico que estás planteando es no vivamos permanentemente como ahora o peor. Eso no tiene un coste de oportunidad brutal. Parece que vivimos mal la gente que tenemos capacidad económica. Eso no tiene un coste de oportunidad brutal. Muy bien. Tenemos que ir, chicos, señores, y en el siglo Vale a los de Palestina si viven bien. Yo quiero mejorar esa situación, no la mía. Y en el siglo XIX vivías mejor que en el siglo XVII. Y si hubieses hecho tu razonamiento en el siglo XIX nos habríamos quedado ahí. No, señores, el planeta daba para más. Bueno, es que estamos fuera de tiempo y desgraciadamente hoy no vamos a tener preguntas, pero gracias por seguir el programa. Sí me gustaría cerrar con 20-30 segundos cada uno en el cual identifiquéis el problema fundamental y cómo consideráis que debería atajarse. 20-30 segundos. Juan Ramón. Bueno, el problema fundamental es la excesiva dependencia del Estado para solucionar cualquier problema que se nos plantee. Y la solución pasa por responsabilizarnos más de nuestra propia vida, pero no porque ahora mismo seamos irresponsables, en el sentido de que no nos queramos responsabilizar, sino que el Estado se queda con la mayor parte de las competencias y de libertades que necesitamos para ello. Eduardo. Para mí el principal problema que tenemos hoy día es que hay una ideología y un imaginario colectivo que piensa que no hay suficientes recursos para lograr los objetivos que queremos. Y recursos financieros hay infinitos, porque al fin y al cabo es un invento del ser humano. El problema son los recursos naturales, son todos los recursos reales que sí necesitamos y que por lo tanto y que son finitos y que necesitamos para hacer una transición ecológica y mejorar el nivel de vida de todo el mundo, no solo de una minoría de la población. Juan Antonio. Pues quizá, intentaba decirlo antes, pero en el Guirigay no he podido, que lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es en qué es bienestar, ¿no? Y claro, si lo medimos por el PIB vamos equivocados, porque no mide, aquella frase de Robert Kennedy, el PIB mide todo aquello menos lo que más satisfacciones nos da. Pues yo creo que pasa eso, que tenemos que reformular el objetivo de qué queremos, de qué producto de bienestar queremos, y en función de eso marcar las prioridades. Y dentro de eso la igualdad de oportunidades, el trabajo en lo que se llama la predistribución de la renta me parece esencial para conseguir que los márgenes de libertad crezcan cuando las posibilidades de libertad sean equivalentes. Domingo. Sí, desde el punto de vista financiero, yo creo que nuestro mayor problema es con el que iniciaba el debate, y es que no somos independientes. Entonces, desde el punto de vista del Estado español, ese es el principal problema, y eso se ataja ajustando las cuentas públicas, devolviendo la senda, el equilibrio presupuestario, y yo creo que sería bueno un superávit, y haciendo
que volvamos a ser independientes. Es decir, que incluso en un escenario de ruptura política podamos afrontar nuestras obligaciones. Eso va a ser muy complicado con la evolución de los gastos públicos, especialmente nos hemos atado en la partida de las pensiones. Así que resolvamos eso y además muchas otras de las cosas, porque claro, ya no veríamos incrementos de impuestos en el futuro o los veríamos menos, el miedo a esa intervención del Estado que pudiese dañarte también haría que los agentes económicos pues tomaran decisiones con más libertad. Yo creo que generaría un círculo virtuoso del que nos beneficiaríamos todos. Pues muchas gracias a todos ustedes por seguir el programa de esta noche, a los invitados por tan interesante debate. La semana que viene hablaremos sobre si el modelo político al cual estamos llamados a las urnas dentro de poco, la Unión Europea, es el mejor o el que mejor defiende los intereses de los países que lo integran. Ha estado de verdad, bajo mi punto de vista, un programa muy interesante. Espero que les haya parecido lo mismo. Sigan a estas 4 personalidades que desde luego espero que vuelvan a este programa pronto. Y nos vemos el lunes que viene a las 10, como siempre en directo, aquí en Negocios TV Origen.